Hola, muy buenas noches. A nombre del Colectivo Civil Piuranos por Piura, queremos darle la bienvenida. Somos una asociación civil que tiene por finalidad plantear propuestas de solución concretas a problemas de nuestra región, buscando generar oportunidades de desarrollo económico, apoyando el fortalecimiento de un gobierno eficaz, eficiente y transparente, y velando porque los recursos generados y asignados satisfagan las necesidades de todos los ciudadanos de nuestra tierra, logrando bienestar dentro de un marco de valores morales que nos lleven siempre a ser una región grande y próspera. Hoy día tenemos la exposición Entendiendo al Poder Judicial y al Ministerio Público, García Cabero. El doctor García es abogado por la Universidad de Lima, es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Navarra, ex becario de la Fundación Sander von Humboldt de la Universidad de Bonn en Alemania y es profesor de Derecho de la Universidad Católica y la Universidad de Piura. Doctor García, muy buenas noches. Queremos agradecerle por su participación. Los micrófonos son suyos. Gracias, Jorge. Bueno, en primer lugar, agradecer al colectivo civil Piuranos por Piura por la invitación. La verdad que además más bonito porque es una invitación a un piurano, con lo cual somos Piuranos por Piura que invita a Piurano a conversar sobre uno de los temas hoy, digamos, quizás más importantes, ¿no? De mucha notoriedad, que es un poco entender el Poder Judicial y el Ministerio Público, y es lo complicado de esto es tratar de explicárselo a personas que no son abogados, es decir, debo partir de la idea del reconocimiento de que no es fácil poder trasladarle a todos ustedes conceptos jurídicos, sino tratar de ser lo más sencillo, y en esa medida también espero que quizás con las preguntas ustedes puedan después ayudarme a esclarecer algunos temas que pudiesen quedar sueltos. El tiempo es escaso, entonces en la medida que el tiempo es escaso yo no voy a poder evidentemente abordar un tema que podría tardarnos quizás un curso entero. O sea, hablar del Poder Judicial, hablar del Ministerio Público podría perfectamente ser un curso que se da en un semestre universitario. Por lo tanto, yo he elegido centrar un poco mi exposición en dos puntos. En primer lugar, ciertas pinceladas conceptuales, un poco para entender qué es el Poder Judicial, el Ministerio Público, dentro del sistema del Estado. Y en segundo lugar, tratar de aterrizar un poco el Poder Judicial y el Ministerio Público en la realidad actual, es decir, cuáles son las problemáticas que actualmente presentan, y finalmente abordar algunas cuestiones, digamos, particulares de nuestra región. Imagino, pues, sobre todo que para este colectivo importa mucho no solamente los problemas nacionales, sino fundamentalmente los que son propios de la región. Entonces, voy a comenzar con una precisión conceptual, reiterando que digamos, es a veces un poquito complicado poder transmitirle ideas a la persona, pero voy a tratar de ser lo más didáctico posible. A ver, el Poder Judicial, para poder entender el Poder Judicial, sin duda hay que tener un poco el concepto de Estado, ¿no? El Estado es evidentemente la institucionalización del poder. Necesitamos que, para no estar en una situación de permanente conflicto, que alguien tenga el poder y pueda ordenar la actuación de las personas. En el diseño del Estado, después de la Revolución Francesa, se planteó una tripartición del poder, es decir, el poder no podía estar concentrado en una sola persona, debido pues a los problemas de gobiernos monárquicos, incluso estados absolutistas, y lo que hacerse era distribuirse el poder, ¿no? Y desde Montesquieu se desarrolló la necesidad de distribuir el poder que tenía el Estado en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, que fundamentalmente se dedica a la gestión de la cosa pública, del interés público; el poder legislativo, que es aquel que regula, que legisla; y el poder judicial, que es aquel que resuelve los conflictos, fundamentalmente. Entonces, en este diseño del Estado, el poder judicial es uno de los tres poderes. Algunos constitucionalistas entienden que no se debe hablar de tres poderes, sino de un solo poder, que el poder es uno solo, y lo que habrían serían tres funciones de un solo poder. Pero bueno, esos son, en todo caso, podríamos decir, matices conceptuales, especialistas, pero creo que la idea fundamental es entender que el poder se encuentra distribuido, ¿no? Distribuido, y uno de esos poderes es el Poder Judicial, que es el que se encarga de resolver fundamentalmente los conflictos. Entre estos poderes existen contrapesos. Es muy importante porque en la actualidad estamos viviendo estos contrapesos. Los hemos vivido primero con la disolución del Congreso, que es una facultad que el Ejecutivo tiene de control sobre el Legislativo. Entonces hemos visto pues la disolución, más allá de
de discutir sobre si ha sido constitucional o no, es otra discusión. Además, el TC al principio ha dicho que no. Pero también, por ejemplo, estamos ahora mismo un control del legislativo sobre el ejecutivo, que es a través pues, de las interpelaciones y los votos de confianza, y todo lo que recientemente incluso hemos visto con digamos, la negativa a dar la confianza al primer ministro en el caso del señor Cateriano, ¿no? Y que nos ha llevado a una segunda propuesta de gabinete, que es precisamente el que ahora está informando ante el Congreso. Entonces, estos poderes tienen contrapesos, ¿no? Y por lo tanto, es importante que esos contrapesos se mantengan, sean dinámicos y finalmente no generen ningún tipo de preponderancia o de injerencia de un poder sobre otro, ¿no? Eso es lo que en principio en una democracia resulta fundamental para que el Estado funcione. Bueno, pues el Poder Judicial, en esta distribución del poder, en esta distribución del poder y específicamente en lo que a este poder corresponde, es la que se encarga de resolver los conflictos entre las personas, ¿no? General, ¿no? Aquí podríamos entrar en matices, pero en principio la idea central es esa, y eso es lo que hay que entender del Poder Judicial. También existen algunos trámites que se pueden hacer ante el Poder Judicial, que son los que se conocen como los procesos no contenciosos, donde no hay conflicto, pero eso es la excepción. La regla es que, por el contrario, lo que se encarga el Poder Judicial es de resolver una situación de conflicto de carácter civil, penal, laboral, etcétera, etcétera. Este poder, en función claramente de la especialización, se va diferenciando en distintos niveles y en distintas materias y grados, ¿no? Por ejemplo, existen a nivel, digamos, más directo o a nivel contacto directo con la población, los llamados jueces de paz, letrados o no letrados. Incluso hay una ley de justicia de paz. En un segundo nivel se encuentran los jueces de primera instancia, que se dividen a su vez en distintas especialidades. Lo usual es que se dividan en civil y penal en primer lugar. De hecho, incluso hay lugares donde no hay ni siquiera esa distinción y se hablan de jueces mixtos, es decir, que ven temas civiles y temas penales. Pero mientras, digamos, más compleja se vuelve una sociedad, estas materias se van, o sea, el sistema judicial se va, digamos, especializando más. Entonces, por ejemplo, en Lima existen juzgados civiles, juzgados penales, juzgados comerciales, juzgados laborales, juzgados constitucionales, ¿no? Aquí en Piura lo que tenemos es juzgados, por ejemplo, de carácter penal, carácter civil, juzgados laborales, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay juzgados constitucionales. Por lo tanto, cuando uno pone, por ejemplo, un habeas corpus, lo pone un juez penal, y cuando pone un amparo, lo pone un juez civil. Entonces, mientras más compleja se va volviendo una sociedad, mayores especializaciones hay en los distintos, digamos, en este primer nivel, digamos, ya formal, por decirlo así, de la justicia, que es la primera instancia. Están las salas, que también depende un poco de la gran complejidad para la existencia de estas salas. A veces hay ciudades que tienen una sala, ciudades que tienen dos salas, ¿no? En Piura, por ejemplo, hay dos salas civiles, 3 salas penales, hay una sala que ve lo laboral y también tema social, digamos, de derecho social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y esto además en los últimos tiempos se ha vuelto un poquito complejo por el surgimiento de dos aspectos, dos estructuras, ¿no? al sistema judicial, por decirlo así. Bueno, hasta finalmente arriba en la cúpula está la Corte Suprema, ¿no? Y es, por un lado, la creación del Tribunal Constitucional, que es una idea desarrollada fundamentalmente por un jurista llamado Hans Kelsen, y que bueno, se ha seguido en muchos países europeos, en la gran mayoría, y que también ha tenido evidentemente una réplica en los países latinoamericanos, incluido el Perú, que es la creación del Tribunal Constitucional, creación de un tribunal que asegure, ¿no? o que vea los aspectos de carácter constitucional. Además, el Perú ha asumido una regulación sobre los temas constitucionales bastante particular, porque tiene un sistema de control difuso, como los americanos, es decir, cualquier juez puede controlar, en el caso concreto, en el caso que ve, la constitucionalidad de las leyes. Y luego tenemos un sistema concentrado que es con el TC, que es donde llegan las acciones de inconstitucionalidad, y también resulta la última instancia precisamente en las distintas acciones constitucionales de garantía, habeas corpus, amparo, habeas data, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso evidentemente genera una mayor complejidad, porque de alguna forma hay una justicia constitucional que está también, a la que se somete la justicia ordinaria de alguna forma. Que aunque los constitucionalistas intentan decir una cosa es justicia ordinaria y otra cosa es justicia constitucional, puede ser que una resolución judicial termine llevándose al Tribunal Constitucional, ¿no? Ustedes no se habrán escuchado alguna vez, oye, has presentado
un habeas corpus contra la resolución judicial o un amparo contra resolución. Es más, el propio Tribunal Constitucional a veces admite amparo contra amparo, habeas corpus o amparo contra habeas corpus, ¿no? Entonces, evidentemente esto va complejizando, por decirlo así, mucho más la administración de justicia, ¿no? Y hay otro tema adicional en el Poder Judicial, que es ya la justicia supranacional, que es la que se ha creado sobre todo a partir de la adhesión del Perú a distintos sistemas interamericanos, primero regionales, sin duda la Corte Interamericana, por ejemplo, o ya de carácter, digamos, mucho más internacional como la Corte Penal Internacional, que ya es la que genera la justicia supranacional, ¿no? Y donde, por ejemplo, se pueden llevar casos específicos, que ciertamente duran muchos años, pero que también se puede controlar toda la administración de justicia, o sea, toda la actividad del Poder Judicial a través de acciones en estas instancias supranacionales, ¿no? Claro, hay una discusión en el Perú sobre si esta justicia supranacional resulta conveniente o no, si está ideologizada o no, pero eso es una discusión que más allá de los temas ideológicos como estructura, ¿no? Es una situación absolutamente generalizada en diversos países que están sometidos a estas cortes internacionales, ¿no? Entonces, es un poquito, ese es hay que entender el Poder Judicial. El Poder Judicial es una parte del poder que se asume por parte de los jueces que se encargan de resolver los conflictos y que en la actualidad tienen una complejidad adicional porque existe una justicia constitucional y además, evidentemente, una justicia supranacional. ¿Qué es el Ministerio Público? ¿No? Un poquito para hacer estas pinceladas conceptuales. El Ministerio Público es una institución que se crea como consecuencia del abandono de lo que es el modelo inquisitivo del proceso penal. ¿Qué quiere decir esto? Antes el juez penal era el que investigaba y el que juzgaba y el que condenaba o absolvía, ¿no? Entonces era el juez penal el que hacía todo. El juez penal investigaba, tomaba las declaraciones, hacía todo y finalmente el juez decidía si era culpable o era inocente. Entonces esto generaba un problema, y el problema era que el juez se identificaba con la labor de persecutor. Entonces el juez era un juez pues inquisitivo, es un juez que buscaba, ¿no? Acá hay que encontrar al delincuente, ¿no? Entonces siempre, de alguna forma, se inclinaba más por la culpabilidad que por la inocencia. Y afectaba una condición fundamental para cualquier juicio, que es la imparcialidad. O sea, tú no puedes ser imparcial si tú has sido el que primeramente ha realizado labores de investigación de un delito, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, en los modelos procesales se crea la figura del Ministerio Público para que el Ministerio Público sea el que se encargue de ejercer la acción penal. O sea, los delitos no son perseguidos ya por los jueces, sino son perseguidos por los fiscales. Por eso cuando alguien dice, el juez no persigue el delito, el juez no persigue ningún delito. O sea, hoy en el modelo procesal que tenemos, que es un modelo acusatorio, quien persigue el delito es el fiscal. El juez no. El juez simplemente resuelve en un caso concreto. Absolviendo o condenando, o dando prisión preventiva, o negándola, o concediendo determinadas medidas dentro del proceso, pero en realidad el juez no es, por ejemplo, cuando dice el juez anticorrupción, el juez no es anti nada, el juez es simplemente un juez, o sea, paga la redundancia, es decir, tiene que resolver en el caso concreto, porque el modelo es ese es el modelo procesal. Entonces el Ministerio Público es el encargado de perseguir el delito, es el representante de la sociedad, tiene otras funciones adicionales, que por ejemplo también opina en temas de familia, en temas contenciosos administrativos, pero su función más importante, que está en la Constitución, porque es un organismo constitucionalmente autónomo, es perseguir el delito, ¿no? Es monopolizar el ejercicio de la acción penal. Sin un fiscal que persiga un delito, no hay forma de perseguir un delito. Hay unas excepciones que son los delitos de querella, que son delitos sin fiscal, pero en el 99% de los casos, los delitos se persiguen por fiscales. Si no hay un fiscal que diga que hay un delito y que lo va a perseguir, no hay forma de que un juez pueda procesar a una persona y condenarlo, ¿no? Entonces, se torna también una institución políticamente muy importante el Ministerio Público. Muy importante. O sea, un juez solo no puede condenar a nadie. Sin un fiscal que acuse, un fiscal que investigue, un fiscal que acuse. Ok, hecho estas cuestiones conceptuales, que he tratado de ser muy general, dicho sea de paso, quisiera entrar un poquito en la actualidad de estas dos instituciones, ¿no? Del Poder Judicial, que reitero, parte del poder, Ministerio Público, modelo procesal de carácter acusatorio. El Poder Judicial, bueno, ¿cuál es la actualidad del Poder Judicial? Crisis, como siempre. Porque el estado natural del Poder Judicial es crisis. Siempre ha estado en crisis. Fíjense, esto es una anécdota. Yo cuando estudiaba Derecho, que hace muchísimos años, o sea, ya son varios años, que se cuentan por decenas, la primera charla a la que fui como estudiante de Derecho fue a una charla sobre la crisis del Poder Judicial.
¿Ah? Y ahí ya se hablaba que la crisis judicial del Poder Judicial venía de hace mucho tiempo. O sea, estamos hablando de ser hace tiempo, o sea, bueno, estamos hablando, yo ingresé a la universidad en el 86, o sea, desde el 87 estudié, o sea, imagínense ustedes más o menos la cantidad de tiempo que ha pasado y sigue siendo el problema, la crisis del Poder Judicial. Y claro, si uno ve un poquito la evolución del Perú, se podrá dar cuenta que efectivamente durante los gobiernos, por lo menos más llamativos, siempre ha existido un problema de crisis del Poder Judicial, hay que cambiar la justicia porque está mal y porque no funciona, ¿no? Velasco sacó a mucha gente, sobre todo a los políticamente incómodos. Fujimori empezó con una reforma técnica, pero luego terminó siendo dominado por Montesinos y al final colocaba a jueces y fiscales en función de sus intereses, digamos, manejados desde la salita del CIN. Luego empieza una reforma con Toledo, que empieza fundamentalmente a tener cierta inclinación hacia la izquierda por parte de la justicia. Y bueno, ahora viene Vizcarra con la Junta Nacional de Justicia, que no sabemos qué saldrá de ahí, ¿no? La verdad que si uno ve un poquito la evolución de la justicia en el Perú, pues siempre ha estado en reforma, siempre ha estado en crisis y por lo tanto siempre ha estado reformándose, pero nunca hemos terminado de encontrar una solución. Y que creo que el problema del Poder Judicial es que creemos que las estructuras definen, es decir, que si tenemos una determinada estructura, vamos a asegurar que el Poder Judicial funcione. Con estructuras de estas características, el Poder Judicial funciona. Y no es así. Cuando el Poder Judicial funcionó, y funcionó bien porque antes existían magistrados A1, ¿no? De primer nivel, y ahora seguro que hay varios, o sea, no lo niego, pero definitivamente uno puede percibir que la justicia no tiene el nivel que de alguna forma en un determinado tiempo se manejó. Estoy hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no? Era porque estaba basado en las personas. Es decir, tú puedes tener una estructura muy técnica, muy tal, o sea, distribuir poder y todo lo demás, pero si al final la calidad de las personas que llegan a ser jueces y la calidad de las personas que eligen a los jueces, estoy pensando, por ejemplo, en la ya extinta, ya extinto Consejo Nacional de la Magistratura y ahora en la Junta Nacional de Justicia, o sea, si la calidad de las personas no es buena, entonces, por más que tengas la estructura que tengas, por más que tengas los controles que tengas, no va a servir absolutamente de nada. Por eso, el fracaso de la crisis del Poder Judicial, o sea, el fracaso de la reforma, o en la reforma del Poder Judicial para sacarlo de la crisis en la que se encuentra permanentemente, es creer que la reforma es un tema de estructuras, cuando la reforma en realidad es un tema de personas. No digo que las estructuras salgan, claro que son importantes, o sea, o por favor, no me malentiendan, o sea, no quiero decir yo que no le demos infraestructura al Poder Judicial solamente a los buenos jueces. No, por supuesto que necesita infraestructura, necesita también modelos, necesita organización para ocuparla, etcétera, etcétera. No le niego el valor, pero creo que el factor esencial de la reforma no es la estructura material o organizativa, es el tema personal. Entonces, tenemos que comenzar un poco a trabajar sobre las personas, ¿no? Y a trabajar un poco también en lo que es el propio Poder Judicial. Miren, el poder no es un poder que tenga que conseguir altas tasas de aprobación o altos índices de aprobación. Porque un juez siempre resuelve a favor de una parte. O sea, con lo cual nunca va, o sea, si el 50% de la gente va a estar enojado con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial te da la razón o no te da la razón. O sea, el Poder Judicial no dice empate. Bueno, que algunas veces un juez lo intenta hacer, pero normalmente no es así. O te condenan o te absuelven, ¿no? O te declaran infundada o fundada la demanda, ¿no? Por decirlo así. Entonces, tratar de funcionar como un poder, tratar de funcionar con la idea de que el Poder Judicial puede llegar a conseguir que la población lo vea con buenos ojos, es un problema, es un error de concepto. Y el problema lo podemos ver en los últimos tiempos, para muchos, con el fenómeno de la politización de la justicia, ¿no? Porque claro, cuando el juez comienza a darse cuenta que teniendo determinadas actitudes al momento de decidir, recibe el apoyo de la población se pone eufórica y le grita por la calle y le dice que eres lo máximo y le dicen que es hasta guapo cuando el juez no tiene nada de guapo ni el fiscal tiene nada de guapo. Claro, entonces los jueces y los fiscales empiezan un poquito a creerse esta idea mesiánica de que pueden resolver los problemas del Perú, cuando los fiscales y los jueces no están para resolver los problemas del Perú. Un juez y un fiscal están hechos para, uno, perseguir el delito, los delitos que le esconden, y un juez para decidir, en el caso concreto, quién tiene la razón.
Si tiene la razón, por ejemplo, en un tema penal el fiscal, o si tiene la razón, por ejemplo, en un tema, la defensa, o en un tema civil el demandante o el demandado, o en un tema laboral el empleador o el trabajador. De alguna forma, el fracaso de la gestión de la cosa pública por parte del Ejecutivo ha trasladado la tarea al Poder Judicial. O sea, el Estado, el Ejecutivo, fracasa en sus políticas anticorrupción porque la corrupción primero se previene, luego se castiga. Si tú no consigues prevenirla, entonces no le digas al Poder Judicial que es el que tiene que resolver los problemas. El Poder Judicial, en realidad, no es el que va a luchar contra la criminalidad en general, corrupción o criminalidad en general. Es decir, la criminalidad la luchas eliminando los factores criminógenos, es decir, eliminando la marginalidad, la pobreza, la informalidad, el abuso, las estructuras de abuso, etcétera, etcétera. Y eso son políticas públicas del Estado que tiene que desarrollar fundamentalmente el Ejecutivo y evidentemente el Legislativo a través de la dación de leyes que sean necesarias para esto. Entonces, claro, se traslada, porque fracasa el estado de bienestar, se lo traslada al Poder Judicial y el Poder Judicial digamos, endulza, ¿no? con las noticias que dicen que el juez no metió preso, no sé qué, tal, y todo lo demás, y finalmente terminas con jueces que terminan politizándose. Y eso es un riesgo, ¿eh? No quiero yo aquí hablar específicamente de nadie, pero creo que es algo que resulta por lo menos llamativo, y no es saludable. O sea, para muchos dirían, no, pero tiene que hacerse eso, tiene que hacerse lo otro. Sí, seguro que sí, pero no es saludable que un poder judicial, de alguna forma, responda a las exigencias de la opinión pública sin que esas tengan base jurídica. Porque es que si no, la verdad que el sistema jurídico no tendría sentido. Todo sería más o menos pretoriano, ¿no? El juez se para y más o menos al ojo decide qué es lo correcto. Y eso no es así. O sea, tenemos un sistema judicial, responde a unas leyes, a una constitución, a unos principios jurídicos, hay formación de los abogados en las carreras, en las facultades de Derecho, formación de los jueces en la Academia de la Magistratura, etcétera, etcétera. Pues eso es nuestro modelo y eso es lo que no tenemos que perderlo de vista. ¿Qué tenemos que hacer, por el contrario, en mi opinión, para poder salir de esta crisis? Condiciones. Generar condiciones para hacer atractiva la carrera judicial, porque el problema, reitero, son las personas. O sea, vamos a ver, no quiero decir, reitero, por favor, mañana más tarde los jueces me van a mirar mal, no me van a saludar, pero lo que quiero decir es, el problema es que podemos conseguir mejores personas. Hay muchos jueces que son muy buenos y no tengo ningún problema en destacarlo, pero tenemos que encontrar buenas personas, las personas, jueces éticos y jueces preparados, jueces muy bien preparados. Jurídicamente. ¿Y eso qué significa? Bueno, crear primero condiciones de independencia. El juez tiene que ser independiente. El juez tiene que ser independiente. Y la independencia es una independencia de quien lo elige, desde los otros poderes del Estado, y también independiente, y eso es muy importante, de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación no le pueden digitar, o sea, en términos de presión, no le pueden digitar a un juez la decisión. El juez tiene que ser independiente. Y eso lo tiene que entender el propio Poder Judicial a través de su órgano de control. Su órgano de control no puede reaccionar ante las exigencias de los medios. Un juez tiene que ser independiente, siempre. Si no, nadie va a quererse meter a ser juez. Tú quieres entrar a una profesión, si eres abogado, eres bueno, tal, te quieres meter a trabajar en un lugar donde te van a meter presión y donde tú finalmente no vas a decidir como crees que tienes que decidir, sino como te imponen las estructuras políticas, la presión mediática, lo que sea, ni loco, me voy al mundo privado y ahí vivo tranquilo y feliz desarrollando mi vida. Entonces, hay que garantizar independencia para los jueces. Infraestructura, sin duda, o sea, lo mínimo, ¿no? O sea, y es claro que el Poder Judicial ahora no tiene la infraestructura ni el personal suficiente para poder manejar los temas solventemente. Y hacerlo atractivo, que no solamente el tema del sueldo, no solamente el tema del sueldo, que claro que sin duda es un factor, pero la motivación no solamente es extrínseca, sino también hay una motivación intrínseca que tenemos que devolvérsela al juez. Y es que, como lo decía yo, antiguamente el juez era visto como una persona socialmente valorada, o sea, ser juez era algo que socialmente tenía un peso positivo, ¿no? Hoy a los jueces prácticamente los intentan asociar, injustamente en muchos casos, con la corrupción. O sea, ser juez es prácticamente asociarlo a esa idea. Y ese es un serio problema, ¿no? O sea, es un serio problema. O sea, definitivamente tenemos que conseguir que una persona diga, bueno, oye, yo quiero ser juez, porque ser juez, además de tener las condiciones de infraestructura, ser independiente y tener un sueldo que me permite vivir dignamente, voy a tener un reconocimiento social si hago bien mi trabajo, ¿no? Entonces hay que ser atractiva la carrera judicial.
que los mejores estudiantes de Derecho de las universidades, de las mejores universidades, decidan, o sea, se peleen por ser jueces. O como sucede, por ejemplo, en otros países, en Estados Unidos, los grandes abogados, los grandes, terminan siendo jueces de la Corte Suprema. Ese es su objetivo en la vida, terminar siendo jueces de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que conseguirlo. Si no conseguimos hacer atractiva la carrera judicial, entonces siempre vamos a tener el problema de que los que accedan posiblemente no son los mejores, ni éticamente, ni técnicamente, ni la formación profesional. Y eso tiene como consecuencia luego decisiones que son defectuosas, ¿no? Que no son las mejores, ¿no? Entonces, eso es claramente lo que tendría que conseguirse, ¿no? Y está claro que a los jueces que hoy, porque hay muchos que se están sacrificando realmente, y además se exponen a todas estas presiones y todo lo demás, hay que, a estos que están ahí, ir generando condiciones para mejorarle la independencia, la infraestructura, la atractividad, a los que ya están. Y tenemos que ir generando nuevas, o sea, tenemos que ir generando condiciones para que las nuevas generaciones vayan siendo mejores y la justicia finalmente cambie. Reitero, no es un tema de estructuras, es un tema de personas. Si no lo cambiamos, no va a haber sistema, ni estructura, ni consejo, ni junta, ni cualquier forma de organizar el Poder Judicial que tenga éxito. El éxito está en hacerlo atractivo a las buenas personas. En cuanto al Ministerio Público, esto es un organismo relativamente joven. Como les comentaba, implica su creación está en relación al cambio de modelo procesal, y que fundamentalmente ha tenido tres momentos. Uno que es su creación con el código o sea, en un determinado momento cuando el Código de Procedimientos Penales se vuelve un modelo mixto y entonces el fiscal pasa a ser una especie de dictaminador. No perseguía el delito, pero dictaminaba, ¿no? Estaba ahí presente, más o menos. Una posición cómoda la tenía el Ministerio Público, muy, muy cómoda. Pero con el nuevo modelo procesal, el Ministerio Público, el fiscal, ya pasa a ser el protagonista del tema penal, ¿no? Él es el que investiga, él es el que pide las prisiones preventivas, él es el que lleva por lo menos una etapa del proceso que es la investigación preparatoria. Y claro, como decía anteriormente, la función que asume el Poder Judicial es muy importante, que es perseguir el delito. Y eso también hace que sea políticamente muy atractivo controlar ese poder autónomo, constitucionalmente autónomo, porque es un poder constitucionalmente autónomo. Es muy atractivo. Y eso lo estamos viendo ahora, porque o sea, si el Poder Judicial está en crisis, el Ministerio Público está en recrisis, ¿no? O sea, porque tenemos ahora mismo ya suspendido a 2 miembros de la Junta de Fiscales Supremos, a un tercero en camino, ¿no? Y a un cuarto que por ahí lo quieren tal. Y claro, se nota que hay una pugna interna en el Ministerio Público sobre a ver quién toma los timones de esa institución. Sí, 2 fiscales que los asocian a determinada línea, como es IDL y tal, o los 4 restantes que los vinculan a Fujimorismo, a los cuellos blancos, etcétera, etcétera. Entonces, tienes como una guerra interna, en el que además partidos políticos, el propio presidente de la República y los medios de comunicación han tomado partido por un grupo de ellos, ¿no? Y claro, están destruyendo el Ministerio Público en términos de gobierno, ¿no? Entonces el Ministerio Público deja de alguna forma de ser un órgano técnico para estar convirtiéndose en un órgano que se intenta manejar políticamente. Y eso es un error. Y no digo que vamos con los fiscales digamos, vinculados a IDL o vamos con los fiscales vinculados a... No digo eso. No digo que ni uno ni para otro. Lo que quiero decir es que no tendríamos que estar en estos dilemas políticos. Y eso afecta el funcionamiento del Ministerio Público, claro está. Porque, como les digo, quien controla el Ministerio Público controla la persecución penal. O sea, yo puedo meter preso a una persona controlando el Ministerio Público. Entonces, es sumamente importante. O sea, es sumamente importante tenerlo, digamos, al margen de lo político, ¿no? Tratar de generar condiciones que hagan que el Ministerio Público funcione técnicamente al margen de lo político y no hacerlo un trofeo muy importante para que los políticos se maten entre ellos para ver quién lo captura. Finalmente, ya para concluir, porque creo que me he pasado mucho, es simplemente regional que quería yo mencionar. Bueno, el Poder Judicial, lamentablemente, en nuestra ciudad tiene una infraestructura pobrísima. Tenemos un Poder Judicial que se inundó, que entró en situación de crisis, que se ha, digamos, a volvilizar, además ya no entran los juzgados ahí, por lo tanto están unos repartidos por allá, otros repartidos por acá,
definitivamente el anterior presidente del Poder Judicial, de la Corte Superior aquí, mencionaba la necesidad de crear una ciudad judicial, ¿no? Es decir, un Poder Judicial, digamos, moderno, con infraestructura más adecuada para evitar los hacinamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y evidentemente cuando digo esto también creo que es aplicable perfectamente al Ministerio Público, a pesar de que su edificio es digamos, más moderno que el Poder Judicial, igual creo que no resulta suficiente para poder darle las condiciones adecuadas para el desarrollo de los fiscales. Entonces creo que eso es un tema que tenemos que trabajar. O sea, si los piuranos no mejoramos nuestro sistema de justicia, entonces no nos quejemos cuando nuestro sistema de justicia sea lento, no vaya bien, las sentencias no salgan a favor, no genere seguridad, no hay inversión porque no hay confianza, etcétera, etcétera. O sea, el Poder Judicial tiene que funcionar bien. Si el Poder Judicial funciona bien, entonces nuestra sociedad es una sociedad que funcione mejor. O sea, funcione mejor. Entonces, infraestructura es muy importante, no es un gasto hundido, no es un costo hundido, es una inversión muy importante. O sea, darle al Poder Judicial las condiciones para un trabajo óptimo finalmente repercute en la sociedad, en la economía, en todo, ¿no? Que lo comentábamos justamente antes de entrar en el aire, que esta situación de COVID ha generado, claro, una crisis lamentable, con muertos y sin duda una situación penosa en Piura, pero también ha generado nuevos retos, o sea, son puntos de inflexión para cambiar muchas cosas, ¿no? Y en el Poder Judicial esto ha significado algo bien importante porque ha apresurado la introducción de la tecnología en la administración de justicia, ¿no? De hecho, los gringos hablan de legal tech, ¿no? Que es todo el tema de la aplicación de la inteligencia artificial, las tecnologías, a los servicios legales. Bueno, pues ahora las audiencias son por aplicativos, por plataformas virtuales, las notificaciones son electrónicas, las mesas de partes son mesas de partes electrónicas. Entonces, los desplazamientos absurdos, el gasto en papel, o sea, yo lo que quiero pensar es cuántos arbolitos deben agradecer hoy que el Poder Judicial te notifique a través de correos electrónicos o de casillas electrónicas y no físicamente, ¿no? Físicamente. Claro, ahí hay un problema seguramente con los notificadores que van a perder trabajo, o están perdiéndolo, pero habrá que buscarle a lo mejor reconvertirlos en algo. Lo que definitivamente es que esto es positivo, esto es muy bueno. O sea, esto hay que apoyarlo y mejorarlo. Hay que optimizarlo, sin duda, crear plataformas virtuales que se adapten mejor para que el juicio se lleve mejor, para que los procesos se lleven mejor, la mesa de parte, no genere indefensión, sin duda. Pero hay que aprovechar esta situación de COVID que nos ha llevado al uso de las tecnologías de la información para generalizarlas, optimizarlas. Esto es fundamental, o sea, el conseguir notificaciones electrónicas que nada sea físico, tal. ¿Cuántas audiencias se frustran? Porque cuando el juez le dice al asistente judicial, por favor, determine a ver si ha sido notificado en su domicilio la otra parte. Y dice, no me ha llegado aún todavía la constancia de notificación. Bueno, reprogramamos para dentro de 4 meses o dentro de 2 meses. Claro, el Poder Judicial se vuelve lento con estas cosas, se vuelve lento. Y fíjense, los fiscales ahora, ya no tienen la declaración que están haciendo, son declaraciones por también plataformas virtuales, con lo cual graban la declaración. Y es dinámica. Entonces, ¿qué sucedía cuando antes uno iba a declarar al fiscal? Decía, el fiscal le preguntaba, ¿y cómo te llamas? Entonces decía, un momento más despacio, Percy García Cabero, ¿no? Y al final, claro, al final el abogado le va dando la respuesta, pues como tiene tanto tiempo, le va dando la respuesta para que el otro responda como quiere. Entonces, al final uno tiene una declaración que no necesariamente se condice, ¿no? Y además, cuando lo lea el juez o el propio fiscal o otro fiscal superior, por ejemplo, le va a dar un tono que le quiera dar él, que no será necesariamente el mismo con el que la persona lo dio en el momento en que dio la declaración. Entonces, todas estas tecnologías de la información optimizan, y eso es lo que tendríamos que desarrollarlo con mucha más fuerza. Hay una sobrecarga, sin duda, o sea, en el tema penal, claramente. En el tema de alimentos, juicios de alimentos, sobre todo omisión de asistencia final, es un gran problema que sobrecarga toda la administración de justicia. Tengo un egresado que hizo la tesis de licenciatura sobre, digamos, proponiendo una despenalización y buscando más bien un arresto civil, ¿no? Para los casos de omisión de asistencia familiar que descongestionarían tremendamente el tema de alimentos. El gran problema que hay en la justicia penal, la gran sobrecarga, es esto. Si tú consigues manejar el tema de los alimentos, de la omisión de asistencia familiar, descargas tremendamente el Poder Judicial. Tremendamente el Poder Judicial. Entonces, claro, en los últimos tiempos lo que hemos hecho es sobrecargar, juicio inmediato, proceso inmediato, alimentos, nuevos delitos, nuevos procesos, violencia familiar. Ahora,
todo es delito, ¿no? Miras mal a una persona, violencia psicológica, entonces, proceso penal, ¿no? Entonces vamos generando con estas nuevas corrientes, que no digo que estén mal, pero lo que quiero decir es que, oiga, el derecho penal es la última ratio. El derecho penal no es para usar, no es un juego de niños. O sea, el derecho penal es una cosa seria. Y dejémonos para las cosas cuando son graves realmente, ¿no? Entonces estamos sobrecargando el sistema un poco más digamos, por aspectos de carácter ideológico que efectivamente por necesidades de resolver problemas graves, ¿no? Entonces hay que saber medir el Poder Judicial sin apasionamientos y mucho menos sin ideologías, ¿no? La duración de los procesos. Yo creo que tendríamos que conseguir que el Poder Judicial, por ejemplo, no tenga que llegar casi todo a la Corte Suprema, ¿no? O sea, creo que tendríamos que conseguir una justicia que, no digo que sea regional, pero hay bastantes, o sea, prácticamente los procesos duran mucho porque siempre terminan en la Corte Suprema, a través de casaciones, a través del filtro que hay, por ejemplo, para el tema civil, esto es muy, muy bajo. En el tema penal siempre se puede ir por una casación excepcional. Entonces deberíamos ir generando ya una justicia como por ejemplo, la americana, ¿no? En la americana, la Corte Suprema utiliza el sistema que se llama el certiorari. ¿Qué quiere decir esto? Yo decido qué caso veo. Y nadie me puede obligar. Entonces, cuando la Corte Suprema ve un caso, dice, mira, a mí creo que sí, yo creo que es importante en este caso sentar jurisprudencia. Vinculante además, porque todos los jueces lo tienen que seguir. Entonces, la Corte Suprema es como una especie de unificador de la jurisprudencia. Por lo cual, al final, no se llena de casos, ¿no? Y además no necesitas tener 80 jueces supremos. Mucho menos, y además con un sistema de certiorari que lo único que hace es ver los casos en los que la Corte Suprema entiende que sí es necesario establecer jurisprudencia o clarificar jurisprudencialmente un determinado problema usual, que se presenta usualmente en los tribunales, ¿no? A lo mejor tendríamos que trabajar un poquito más en una justicia que sea más regional, que quede más en el ámbito regional, pero potenciar evidentemente la calidad de la administración de justicia, digamos, del distrito judicial, y ver mecanismos para que la Corte Suprema solamente vea casos excepcionales realmente. Esa es la idea. Una Corte Suprema solamente tendría que ver los casos más importantes, excepcionales, no ser la regla, como lamentablemente es en nuestro país. En nuestro país, en general el país y en nuestra ciudad. El Ministerio Público, infraestructura, logística, también personal. Y una cosa bien importante ya para concluir y dejar paso en todo caso para preguntas, es el tema de criminalística. A ver, un fiscal que no tiene apoyo criminalístico, y para los que no entienden esta palabra criminalístico, por ejemplo, si lo van a entender cuando le digo CSI, o sea, todo lo que vende CSI, eso es investigación criminalística, ¿ya? Un fiscal que no tiene un apoyo criminalístico idóneo no puede hacer nada. El fiscal podrá saber de derecho todo. Saberse los códigos, las leyes, las interpretaciones, los conceptos, es lo máximo. Tú le haces un examen y saca 20 el fiscal, ¿ya? Pero si no tiene digamos, un apoyo, un organismo, una división criminalística capaz de poder levantar la prueba para acreditar la comisión de delitos, no le sirve de nada. El fiscal va a ser ineficiente, pero no por culpa jurídica, sino por culpa probatoria. Fíjense, hay pruebas que no se hacen en Piura, pruebas de ADN no se hacen en Piura. O sea, hay pruebas, digamos, del día a día, por decirlo así, o la de criminalidad ordinaria, que se tiene que hacer en Chiclayo, tiene que mandar a Lima, porque el apoyo criminalístico, la oficina criminalística en Piura no es capaz, no tiene los instrumentos, no tiene los reactivos, no tiene las maquinarias para poder hacer esas pruebas, ni los técnicos a veces. Y eso es, o sea, necesitas optimizarlo. Si tú no tienes el apoyo criminalístico, pierde el fiscal tiempo, pierde el fiscal inmediatez, pierde el fiscal muchísimo, y al final pierde evidentemente la capacidad de poder investigar rápidamente y poder procesar a los responsables de un delito. Y hay otro tema bien importante, y es que si esto pasa en la justicia ordinaria, por decirlo así, en homicidios, en violaciones sexuales, etcétera, etcétera, ya se podrán imaginar ustedes qué pasa cuando los delitos son no convencionales, es decir, cuando, por ejemplo, son delitos económicos, fraudes, delitos contables. Claro, ahí no tienes, el fiscal está solo con el mundo, o sea, solo contra el mundo, porque realmente no tiene el apoyo criminalista, gente preparada para ese tipo de criminalidad, ¿no? Si tú no tienes analistas, por ejemplo, económicos, tal, que puedan detectar actos de lavado de activos, el fiscal no lo va a hacer. Lo que va a hacer el fiscal es tratar con un par de declaraciones, decir, mira, acá está, porque declaró contradictoriamente y es culpable y mételo preso. Eso no es.
Eso no es. Entonces necesitas generar un apoyo criminalístico para el Ministerio Público para que funcione. Y Piura, lamentablemente, Piura, a pesar de los pedidos que yo sé, me consta, que los fiscales piden permanentemente, la presidenta, la Junta de Fiscales pide permanentemente que se generen esas condiciones adecuadas para una investigación, lamentablemente no se recibe, ¿no? Y eso hace pues que el trabajo de los fiscales no sea óptimo, pero no por culpa de ellos, sino por culpa de un sistema que no le da el apoyo para una correcta investigación. No sé si habrá que entender un poco del Poder Judicial, del Ministerio Público, la verdad que es mucho más complejo todo esto, pero bueno, al menos quería yo transmitirle lo que son conceptualmente, las crisis que tiene actualmente y un poco la realidad en Piura. Y bueno, si es que hay alguna pregunta, yo encantado de poder absolverla, de ser el caso. Sí, van a haber muchas preguntas, Percy, no te preocupes. Guillermo Dulanto Rishin inicia la ronda de preguntas. Guillermo, por favor, activa el micrófono. Listo. Hola, Percy, gracias por la exposición. Brillante, como siempre. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Algunas preguntas, tengo varias preguntas. ¿Hay algún ratio jueces-población? ¿Cómo estamos en ese ratio? ¿O no es necesario ese indicador, digamos? Porque veo que hay una sobrecarga. ¿Es ratio jueces-población o fiscales-población o abogados-población? ¿Cómo es el ratio ahí? Mira, no hay una ratio establecida, digamos, de manera general como un estándar, ¿ya? Entonces, al final, todo termina siendo gestión. Es decir, el presidente de la Corte Superior de Piura gestiona ante la Corte Suprema para que se cree, oye, tenemos mucha sobrecarga penal, etcétera, etcétera, tal, necesitamos crear un juzgado más. Pero se hace toda la gestión, y a veces no lo consigue, y a veces lo consigue. Cuando lo consigue, entonces sí. Y se ha dado casos de, por ejemplo, creación de varias fiscalías en zonas donde la criminalidad es mínima. Entonces tienes a los fiscales, digamos, un poquito desocupados, ¿no? Y por el contrario, tienes metrópolis sobrecargadas, donde, claro, los fiscales los tienes súper agobiados, ¿no? Con un montón de casos. Entonces, hay un problema de que no se trabaja, como tú muy bien lo indicas, yo me imagino, claro, como economista es lo primero en lo que piensas, en ratios, o sea, ratios de población, jueces y fiscales. Bueno, eso no se hace, o sea, a ver, no se hace técnicamente, ¿no? Sino que cada distrito judicial va sacando, va obteniendo las plazas de fiscales y de jueces un poco en función de las gestiones y de las necesidades de crisis. Se ha dado caso, por ejemplo, en los que los fiscales, la fiscalía, por ejemplo, lo que ha hecho es sacar fiscales de una población, o sea, por ejemplo, la plaza de Chulucanas la llevo a Piura, porque Chulucanas no la necesito, ¿no? Entonces van moviendo un poco sus fichas, ¿no? Tratando un poquito de responder a la demanda, ¿no? Y hay fiscalías sobrecargadas, ¿no? Por ejemplo, las fiscalías de delitos de funcionarios públicos están sobrecargadas, ¿no? Mientras que hay fiscalías especializadas en otro ámbito donde están un poquito mucho más tranquilos, ¿no? Entonces, ahí hay como también una labor de reparto, pero eso es una cuestión de gestión que tendría que manejarse mucho mejor. Ok. Sí, claro, porque como está sobrecargado, al mencionar está sobrecargado, bueno, y todos sabemos está sobrecargado el sistema, quizás será, pienso, por falta de jueces o por falta de fiscales, pero claro, si no hay esa forma de asignar, entonces es complicado, ¿no? Otro tema, no he mencionado la Procuraduría. ¿Qué función tiene la Procuraduría dentro de este esquema de sistema judicial peruano? A ver, la Procuraduría, a veces muchos lo confunden y prácticamente lo identifican con la Fiscalía. Además, como que los procuradores, al menos desde los nombramientos de los procuradores ad hoc para el caso Fujimori, desde que José Ugaz salió lo nombraron como procurador ad hoc, como que tuvo un papel mediático mucho más notorio, y para muchos prácticamente lo identificaban como un fiscal más o como un perseguidor, ¿no? De hecho, los gringos al fiscal le llaman prosecutor, o sea, le llaman como procurador, ¿no? O sea, y eso genera confusión. Pero el procurador en realidad es el abogado del Estado. Por lo tanto, solo participa en aquellos procesos en los que el agraviado es el Estado. Por ejemplo, delitos contra la administración pública. ¿El Estado le llamas, en este caso, al Ejecutivo nada más? ¿O también es el abogado del Congreso? No, en general de cualquier institución pública. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene un procurador. El Poder Legislativo tiene un procurador. Las instituciones descentralizadas, Indecopia, tienen un procurador.
o sea, el Estado en sus diversos organismos cuenta con procuradores. Y estos procuradores son los que intervienen en los procesos, no solo penales, sino también civiles, piden nulidades de carácter civil, administrativo, etcétera, etcétera. En los arbitrajes, por ejemplo, ¿no? O sea, ellos participan en los arbitrajes. Entonces, los procuradores defienden los intereses del Estado en los conflictos jurídicos en general. De hecho, hay una ley de defensa jurídica del Estado, que es un poco la que regula la función de los procuradores. Pero su función, reitero, en los casos penales, por ejemplo, es solamente el tema civil, el tema de la reparación civil. Ellos no tienen potestades punitivas. Por ejemplo, un procurador no puede pedirle al juez prisión preventiva, ¿no? Eso lo pide solo el fiscal. De hecho, en la audiencia de prisión preventiva, el procurador ni participa. Por eso te digo todo. O sea, imagínate cómo su función está limitada al ámbito civil en el proceso penal, que no participa en una audiencia de prisión preventiva. Entonces, el procurador es el abogado del Estado y tendría que manejarse así. Yo sé que en los últimos tiempos los procuradores han tenido, reitero, un protagonismo especial, mediático sobre todo. Pero no, el fiscal es el único, el procurador no. Ok, Percy, gracias. Dime, ¿el Poder Judicial puede dar leyes o solo el Congreso es el único que da leyes? Solo el Congreso. Pero lo que puede hacer un juez es no aplicar una ley, por considerarla inconstitucional, por ejemplo. Pero, y luego cuando hablan de jurisprudencia, de revisión observada, no sé cómo le van en términos que usan los abogados de precedente obligatorio. Sí. A ver, lo que pasa es que hay varias formas, pero quizás dos son las más importantes de establecer, o sea, la Corte Suprema establece jurisprudencia vinculante. ¿Qué quiere decir? Que los jueces tienen que seguir la forma de interpretar la ley que la Corte Suprema establece. Y eso lo hace a través de una casación, por ejemplo, cuando resuelve un caso concreto y dice, mira, resuelvo este caso y hay que solucionarlo así. Entonces, lo pongo como precedente vinculante. ¿Qué quiere decir? Que cuando los jueces tengan casos similares a este, van a tener que resolver como yo digo que tienen que resolver. Y lo otro son los acuerdos plenarios, que son todos los fiscales, todos los jueces especializados se juntan entre ellos, debaten determinado tema y emiten un acuerdo plenario que resulta en principio vinculante para los jueces. Ahora, es vinculante en la medida en que el juez tiene que seguirlo, pero como el juez es independiente, un juez puede fallar en contra del acuerdo, de la jurisprudencia vinculante, motivando especialmente por qué se aparta, porque si no, no sería independiente. Es decir, puede haber un acuerdo plenario que dice la Corte Suprema, este tema hay que interpretarlo así, y un juez digo, sí, está bien que dice la Corte Suprema, pero yo pienso lo contrario por esto, por otro. Ahora, lo que tiene que hacer un juez es motivar por qué se aparta de la jurisprudencia vinculante. Lo que no puede hacer es obviarla, como si no existiera. Eso sí es incluso hasta una infracción disciplinaria que puede ser motivo de un proceso disciplinario. Pero si un juez decide por su independencia apartarse de un acuerdo plenario, es absolutamente legítimo hacerlo. Ahora, crear leyes, no, el Poder Judicial no puede crear ninguna ley. Correcto. Y una última pregunta. La Junta Nacional de Justicia ha reemplazado lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuál es la función? O sea, pero además también nombra al presidente del RENIEC, la vez pasada hubo un concurso... De la OMPE. Sí, ¿qué tiene que ver la OMPE? ¿No es otro poder electoral separado? Sí, pero, a ver, esto es más un tema de regulación. O sea, en principio la Junta Nacional de Justicia, que ha reemplazado al CNM, se encarga del nombramiento, ratificación y destitución de los jueces y fiscales, ¿ya? Esa es su función principal. Pero adicionalmente a esas funciones se le ha agregado la elección de los jefes de determinados organismos, como es el caso de la OMPE y la RENIEC. Pero no por un tema estructural, no porque eso forme parte de la justicia, sino porque me imagino que en algún momento habrán dicho, bueno, ¿cómo nombramos a estas personas? Bueno, ya está, mandémoslos a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Pero no porque haya un tema conceptual detrás, no porque, oye, no, esto forma parte de la justicia, tal y todo lo demás, no. Yo creo que ha sido un tema más bueno, ¿quién lo nombra, no? Porque la otra alternativa sería que lo nombre el Congreso, pero claro, que el Congreso termine eligiendo al jefe de la OMPE como que puede dar cierta idea de que hay injerencia política o vas a nombrar a alguien que mañana más tarde en las siguientes elecciones te pueda favorecer. Entonces, digamos, se ha buscado un organismo que en principio tendría que ser representativo de la civil, porque eso es lo que se busca con la Junta Nacional,
y bueno, a través de este mecanismo tratar de elegir a estos jefes de estos organismos también autónomos, ¿no? Pero no, es un tema, reitero, no es un tema conceptual, es un tema, digamos, de añadidura, ¿no? De funciones de elección añadidas. Ok, Percy, gracias. No, encantado. Estás con el micro apagado, Jorge. Ya, ahora sí. He recogido ciertas preguntas que me han hecho a través de las redes. La primera es acerca del acuerdo de Escazú, que es de ámbito supranacional, ¿correcto? ¿Esto representa una pérdida de soberanía para el Estado, a tu criterio? Mira, tengo que confesarte que no he leído en detalle esto, sino he leído las noticias, como los ciudadanos en general, no he entrado en el análisis técnico, además tampoco es un ámbito de mi especialidad. Este, pero lo que sí te puedo decir es que, como todo tratado internacional, implica renuncias, ¿no? Es decir, así como, no sé si ustedes se acordarán de la gran discusión que hubo en determinado momento por todo este tratado sobre el mar, ¿no? Que nos hacía perder nuestras 200 millas históricas, el mar de Grau, tal, porque al suscribir esta convención internacional permitíamos cierta injerencia, tal, la protección. Bueno, pues todo tratado internacional implica sin duda pérdida de autonomía, pérdida de soberanía, porque tú de alguna forma estás dando a ese tratado y a los organismos que se puedan crear en torno a estos tratados ciertas facultades de poder intervenir, igual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿pierde soberanía? Sí, o sea, cedes un poco de soberanía, eso es evidente. La pregunta es, ¿te resulta conveniente ceder esa soberanía en relación a los beneficios que pueda obtener la protección de la selva y un poco pues las reservas naturales, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que hay que discutir, ¿no? Yo por lo tanto no diría, o sea, a mí toda cesión de soberanía, de alguna forma, es algo importante, ¿no? No es un tema que uno fácilmente pueda decidirlo. Por lo tanto, tiene que haber grandes razones, importantísimas razones para hacerlo, ¿no? El Ejecutivo ya lo tomó, ya firmó. El Ejecutivo ya firmó y ahora lo ha mandado al Congreso para que el Congreso ratifique. O sea, ya el Ejecutivo tomó una posición a favor, a pesar de que el Premier intenta, el nuevo Premier Martos intenta barajar el tema diciendo no, que el Congreso decide, etcétera, etcétera. El Ejecutivo ya tomó una posición, porque desde que firmó el tratado, entonces ya tomó una posición. Ahora, lo que corresponde al Congreso es ratificarlo. Y eso es ahora la discusión, ¿no? Por eso, yo la verdad que, siéndote muy honesto, te diría que no te puedo dar una opinión definida, porque no me he leído en detalle eso, pero sí, reitero, sí te puedo decir que hay que estudiar muy bien, porque ceder la soberanía no es un tema que se puede hacer si no hay muy buenas razones. Entonces tendría que ser realmente tendría que optimizarse tremendamente la protección de la parte natural del Perú, de la Amazonía, etcétera, como para poder para poder decir, bueno, por el Tratado de Escazú vamos a renunciar a la soberanía y permitir cierta injerencia de organismos supranacionales, ¿no? Perfecto. Tengo otra consulta. En realidad es un tema bastante álgido. La pena de muerte en el Perú. ¿Es una opción viable jurídicamente hablando? Bueno, a ver, constitucionalmente no, porque la Constitución no lo permite, ¿no? Y además el Perú se suscribió al tratado, digamos, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un principio que se llama el principio de progresividad de eliminación de la pena de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que los países, cuando firman el tratado, la Convención Interamericana, se comprometen a no abolir la pena de muerte, pero sí a no expandirla a más delitos. ¿Qué quiere decir? Que si yo, cuando firmo el tratado o la convención, tengo pena de muerte en la Constitución para traición a la patria y terrorismo, ya no lo puedo ampliar más. De hecho, solamente era traición a la patria en guerra exterior. Cuando el Perú entra a la Corte Interamericana, al sistema interamericano, la única pena de muerte que estaba en la Constitución, que era la del 79, era la pena de muerte en caso de traición a la patria en guerra exterior.
Fujimori con el 93 amplía esa posibilidad a la traición a la patria y terrorismo. Pero no se ha desarrollado, o sea, está la Constitución, pero no hay ley que sancione con pena de muerte al terrorismo. Entonces, como que no ha entrado todavía ninguna discusión sobre si eso era conforme al tratado, a la Convención Interamericana o no. Pero si seguimos en el sistema interamericano de derechos humanos, no podríamos ampliar la pena de muerte a otros supuestos, por ejemplo, a, no sé, violación de niños, donde siempre se ha discutido esto, o a otros delitos graves como trata de personas, terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, independientemente de esto, claro, uno podría decir, bueno, salgámonos del sistema interamericano y metamos la pena de muerte. Es una alternativa. Pero claro, yo no sé si al final esa renuncia nos puede generar más pérdida que beneficio, ¿no? Entonces, es un tema complicado. Ahora, jurídicamente, ¿es posible sustentar la pena de muerte? Sí, sí, es posible sustentar jurídicamente la pena de muerte en lo que se conoce como un estado de legítima defensa de la sociedad. Esto lo decía ya Santo Tomás de Aquino. Ahora, la pregunta es, ¿hoy en la sociedad es necesario recurrir a la pena de muerte? O sea, no tenemos otros mecanismos menos lesivos para poder resolver el tema de la delincuencia. Esa es la discusión que habría que hacerse jurídicamente, pero reitero, mientras sigamos en el sistema interamericano, es difícil que se pueda introducir la pena de muerte para delitos, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? La justicia en el Perú está politizada. ¿Estás de acuerdo? Es una pregunta de sí o no. Si es así, ¿cómo se podría hacer para despolitizar este tema? Yo no diría que la justicia está politizada. Yo creo que hay jueces politizados y fiscales politizados. Eso sí creo. O sea, creo que, yo no diría porque sería ser injusto con muchos jueces y fiscales que son muy objetivos y que intentan hacer su trabajo lo más técnicamente posible. Pero sí creo que hay algunos jueces politizados. Y creo que sí hay algunos fiscales politizados, ¿no? Y temo que, como lo comentaba, que creo que los políticos han visto claramente la utilidad del Ministerio Público, del Poder Judicial, y están tratando de politizarlo, de captarlo de alguna forma, al menos de acercarse, de generar buenas migas. Y eso es negativo. O sea, lo que garantiza el éxito del Poder Judicial, o sea, un correcto desarrollo de la función que esta distribución del poder tiene el Poder Judicial, es la autonomía, la independencia. El Poder Judicial tiene que ser independiente. Fíjense, en Estados Unidos, donde los jueces son elegidos por el presidente, los jueces cuando son elegidos luego no le tienen que devolver ningún favor. Nixon tuvo que renunciar por jueces a los que él nombró. O sea, lo importante es, o sea, tú puedes tener cualquier sistema de elección política. O sea, puedes incluso, o sea, puede ser que los jueces de la Corte Suprema lo elija el Congreso, tal. Pero lo que tiene que suceder, lo que tiene que pasar, y es lo que pasa con el TC, lo que tiene que pasar es que cuando uno es elegido, ya no debe ningún favor político. Es más, nunca tuvo un favor político. Entonces se convierte en un juez que incluso, si es necesario, tiene que fallar en contra de aquel que lo eligió. Eso es algo que tenemos que desarrollar no solamente en las estructuras, sino también en la cabeza de los jueces y en la cabeza de los políticos. Si no, el tema no va a funcionar. Entonces, sí creo que hay jueces que se han politizado. Sí creo que hay jueces que están utilizando el sistema judicial muchas veces para perseguir políticamente. O, en todo caso, para levantar una figura mediática, a lo mejor hasta con fines políticos. Y no me sorprendería. Mira el caso de Brasil. El famoso fiscal, héroe y todo lo demás terminó siendo ministro de Justicia. O sea, muchas veces, muchos jueces y fiscales utilizan este escenario que les da los casos políticamente sensibles para hacer carrera política. O sea, no me sorprendería que alguno de estos mañana más tarde termine postulando al Congreso y arrasaría en las elecciones. Si Urresti fue el más elegido, imagínate, ¿no? O sea, Urresti con un discurso precisamente no de lucha contra la criminalidad, arreglar, etcétera, ¿no? O sea, entonces, al peruano, o sea, en nuestro ADN está de alguna forma que nos gusta aquel, ¿no? Que los justicieros nos gustan, ¿no? Entonces, claro, elegimos al justiciero, aquel que promete los antisistemas, los que van a quemar las comisarías, ¿no? Los que van a meter presos a los corruptos y los van a ponerle cemento en los pies y los van a tirar al mar, ¿no? Entonces,
Eso es lo que nos gusta, lamentablemente digo yo. Entonces, hay que evitar, ¿no? O sea, un juez y un fiscal no puede hacer política y no puede guiarse por temas políticos y hay que generar por lo menos algún tipo de vacuna, claro que está de moda la vacuna, algún tipo de vacuna, algún tipo de mecanismo de neutralización para que los fiscales y los jueces no terminen decidiendo políticamente, ¿no? Ni los políticos incidiendo en la justicia, ni los jueces o los fiscales haciendo política, ¿no? Entonces, eso es un control que tendría que hacerse, ¿no? Y es muy negativo. La politización de la justicia es muy negativo, muy negativo. En muchos ejemplos que tú das, mencionas muchos respecto al derecho inglés, sajón, ¿no? Y nosotros, me parece que nuestra justicia está hecha sobre la base del derecho romano. No, corrígeme, por favor, si me equivoco. Sí, sí, por supuesto. ¿Consideras tú que es posible incorporar algunos aspectos del derecho inglés dentro del sistema de justicia? Yo creo que no, o sea, yo creo que son tradiciones jurídicas que no tendrían que ser cambiadas. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, un juicio con jurados en el Perú, ¿no? En Piura, imagínate, ¿no? Es decir, creo que los jurados comenzarían a tirarle piedras al imputado, ¿no? Entonces, yo creo que no, o sea, no estamos preparados para un juicio por jurados. Además, esto es una tradición, o sea, cuando yo menciono el sistema inglés o el sistema anglosajón, lo hago para destacar la importancia que tiene la figura del juez. O sea, claramente nuestro sistema es un sistema legalista, lo que importa es que las leyes sean buenas. Y ya el juez se encargará de aplicarlas, pero porque la ley es buena, la solución tiene que ser buena. Un poco es nuestra idea. Y el sistema angloamericano es como más judicialista. Mira, la ley puede ser como sea, pero al final el que importa es el criterio del juez. Y si tenemos un buen juez, definitivamente la decisión va a ser correcta. Entonces, yo creo que sin renunciar a nuestra tradición, que es legislativa y que hay que crear buenas leyes y todo lo demás, creo que hay que conseguir que los jueces también sean buenos. Es decir, las leyes buenas, las estructuras buenas, no nos aseguran una justicia buena si no tenemos un juez bueno. Hay un famoso procesalista italiano que decía, una sociedad puede vivir con leyes injustas, pero con jueces justos. Pero lo que no puede vivir es con leyes justas y con jueces injustos, ¿no? Es decir, o sea, al final, en la ecuación de la justicia, el factor juez es fundamental. Y si ese factor falla, por más que el factor legislativo sea muy bueno, el resultado es negativo. Y eso es precisamente lo que creo que hay que destacar y trabajar. O sea, personas, crear buenas personas que sean las buenas, moral, ética y técnicamente las que lleguen a ser jueces y fiscales. Sin desmerecer a los que ahora lo son. Fortalecer a los que están ahí como que son los que han llegado, fortalecerlos ética, moral y jurídicamente, y las nuevas generaciones hacerlo atractivo. O sea, a mí me encantaría que al final de las clases del último ciclo en la facultad donde enseño, los alumnos todos se me acercaran y me dijeran, hasta luego, profesor, nos veremos en la vida, yo quiero ser juez, ¿no? Que los mejores alumnos me vengan y me digan, quiero ser juez, quiero ser fiscal, ¿no? Me encantaría. Bueno, muchos lo han hecho, pero me encantaría que eso sea no la excepción, sino la regla, ¿no? Que todos aspiren a ser jueces y fiscales, concluir o hacer una carrera profesional en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Gracias, Percy. Ahora tenemos a Alejandro Alberdi levantando la mano. Alejandro, por favor, activa tu micrófono. Percy, ¿cómo estás? Muchas gracias por la exposición. Dos preguntas muy concretas y una un poquito más de criterio. Las dos chiquitas. ¿Crees que el Colegio de Abogados está haciendo su labor? Porque yo veo que muchos jueces o algunos jueces y muchos abogados muchas veces, sabiendo que están en contra de las cosas o en contra de las normas, de las leyes, impulsan cosas para que se hagan. Cortito ahí, el Colegio de Abogados creo que debería hacer algo más. La segunda, todas las universidades por lo general tienen la escuela de leyes, tienen la facultad de derecho. Hay muchos abogados, esto hay que controlarlo de alguna manera. Y la tercera, que tiene algo que ver con lo que dijiste antes. ¿Es más favorable o menos favorable estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que, al menos desde mi punto de vista, esta está ciertamente
politizada hacia un sector, hacia un sector político, ¿no? Esas son las tres preguntas que tenía. Gracias, Alejo. Bueno, la primera pregunta, bueno, te voy a dar una respuesta general y una respuesta luego particular. De manera general, los colegios de abogados en el Perú no cumplen con una función fundamental en el ejercicio de la profesión. No cumplen de manera óptima, que es el control ético del ejercicio de la profesión. O sea, los tribunales de ética, de alguna forma, se manejan un poco entre colegas, con cierto corporativismo, y no sancionan al abogado que realiza malas prácticas. Entonces, al final no filtras. O sea, las barras de abogados, los colegios de abogados, tienen muchas funciones, ¿no? Pero una de ellas, y la fundamental, es el control del ejercicio ético de la profesión. Y creo que los tribunales de ética en este país no ejercen una labor óptima. En general, no digo yo Piura, digo en general. Si tú no consigues controlar éticamente y sacar del mercado o del profesional a los abogados que practican mal la profesión, entonces vas a ir llenando el mercado profesional de abogados que no solamente no son éticos, sino que incluso a veces no tienen ni siquiera los conocimientos mínimos y muchas veces defraudan a los propios clientes. O sea, que de alguna forma esto se ata con tu segunda pregunta. ¿Por qué? Porque pueden haber muchos abogados, Alejo, pueden haber muchísimos abogados. Y que haya muchísimos abogados no suma ni resta. O sea, lo que importa es que hayan abogados buenos. O sea, que el mercado se cubra con buenos abogados. Y los que son malos abogados terminarán ejerciendo otra actividad. Terminarán dedicándose a otra cosa. Perdieron 5 años o 6 años de su vida estudiando Derecho, pero como no son buenos o no son éticos, entonces no van a terminar desarrollando algún tipo de función jurídica. Entonces, si tú tienes un control ético, digamos, óptimo en tus colegios profesionales, vas a sacar a los malos abogados. Lo vas a sacar de órbita. Y eso, lamentablemente, en general en el Perú no se practica, a diferencia de otros países. Vuelvo a los americanos por mencionar uno. Pero ellos tienen un control, o sea, la barra de abogados de los gringos ejerce un control tremendo. O sea, cuando uno va y dice, este abogado hizo tal cosa, ese abogado, vamos, muere. O sea, lo inhabilitan y no ejerce la profesión. Si un abogado truca prueba, si un abogado presenta un documento falso en un tal, ese abogado muere. O sea, muere profesionalmente. Y eso es lo que tendríamos que conseguir trabajar para poder sacar precisamente aquellos abogados que no son buenos. O sea, no son buenos éticamente, ¿no? Y mucho menos seguramente técnicamente, ¿no? Fíjese, en más de una ocasión, y esto por ejemplo es algo que el Poder Judicial tendría que tener claro, más de una ocasión, se ha dado casos de abogados que al cliente le venden la idea de que el fiscal y el juez le está pidiendo plata para fallar a favor suyo. Entonces el cliente va y le paga al abogado la coima que supuestamente es para el juez, para el fiscal, que en realidad nunca pidió coima. Y ese abogado con eso se consigue un honorario adicional, ¿no? Es decir, además del honorario que le cobró, le saca un honorario adicional a través de una presunta coima. Eso es un comportamiento generalizado. Por ejemplo, si eso no lo controlan los colegios de abogados, por ejemplo, o sea, si no cuando se haga una denuncia de una persona que dice yo le pagué al abogado que me dijo que es para el juez y se demuestra que eso no es cierto, que nunca era para el juez, esa persona tendría, bueno, más allá incluso hasta de ser procesado penalmente por algún delito, tendría evidentemente que ser inhabilitado por su colegio de abogados. No pueden existir abogados que hagan eso, porque desprestigian el Poder Judicial, desprestigian el Ministerio Público, desprestigian la profesión. O sea, al final el abogado termina siendo un intermediador de coimas y no un profesional al servicio de la justicia, que es lo que hay que hacer. Independientemente de que uno pueda defender a personas que a lo mejor a uno no le gusta, etcétera, etcétera, es el derecho constitucional de toda persona. Toda persona tiene el derecho a defenderse. Entonces, nosotros cumplimos con ese trabajo, pero siempre y cuando lo hagamos éticamente. Si nosotros comenzamos a trucar pruebas, comenzamos a pagar jueces, a pagar fiscales, o pedimos plata al cliente diciéndole que es para juez y fiscal cuando en realidad no lo es, entonces ya no estamos ejerciendo la profesión, ya no somos parte, ya no somos un componente esencial para el sistema de justicia, somos unos estafadores, somos unos coimeadores. Y eso es precisamente lo que tendría que controlar el Colegio de Abogados. Las universidades, ya te lo respondí, yo creo que el problema no es que haya muchos abogados. Yo creo que al final hay una selección natural, o sea, a lo Darwin, ¿no? Es decir, al final van a sobrevivir los que se adapten, los buenos, los que
los que tengan las habilidades. Los otros especímenes van a morir, van a terminar dedicándose a otras cosas. Pero tenemos que crear las condiciones para que efectivamente sea así. Uno es el control ético de la profesión. Otro son los filtros a nivel del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque no puede ser que, por ejemplo, aquellos abogados que no consiguen ubicarse en el mercado privado porque no les da la formación, no les da tal, terminen entrando en el sistema público, con el Poder Judicial, el Ministerio Público, y al final eso perjudica. ¿Por qué? Porque imagínate qué sucede si yo puedo tener todas las razones del mundo, todos los argumentos del mundo, para poder conseguir justicia. Pero si tengo una persona que no está preparada para entenderlos, para digerirlos, al final el producto va a ser malo. El Poder Judicial no va a dar la talla porque necesita gente buena, que entre gente buena, ¿no? Entonces, para mí no es un problema que haya abogados, el problema es el filtro. O sea, que los buenos, digamos, permanezcan, los malos, el mercado, el sistema los rechace, y el sistema judicial y el Ministerio Público terminen recogiendo, si no a los mejores, por lo menos a los que están dentro de, digamos, por utilizar un término académico universitario, en el tercio superior, o en el quinto superior, por decirlo así. Y sobre la pregunta de criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo sí creo que está politizada, ideologizada, más que politizada. Yo sí creo que está ideologizada, sí, es evidente. Pero eso es una realidad general, o sea, todos los organismos internacionales están con un peso ideológico muy importante, ¿no? En algunos casos, creo que correctamente, o sea, no todo lo que hoy se denomina progresismo, por decirlo así, es malo. Hay cosas que son positivas, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas cosas del feminismo, de la primera ola, que es bueno resaltar, ¿no? O sea, el acceso de las mujeres a la educación, igualdad de oportunidades, eso es súper positivo, ¿no? También el derecho, evidentemente, el respeto de la libre determinación de las personas, todo eso, creo que eso es súper positivo. Pero hay cosas que evidentemente responden más a ciertos fines ideológicos, y esto ha sido, digamos, a nivel internacional captado ideológicamente. La pregunta es, ¿conviene salirse por este plus de ideología? Yo creo que no. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, ya ese es un trabajo más titánico porque no lo podemos hacer de nuestra realidad nacional, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar la neutralidad del sistema supranacional de justicia. Es decir, los derechos humanos son buenos. O sea, la protección de los derechos humanos es buenísimo. Es una cosa, digamos, que yo no me atrevería a renunciar a esa posibilidad. Pero lo que sí tenemos que hacer es trabajar para desideologizarla, ¿no? Para evitar que sea utilizado con la finalidad de consolidar en los distintos países determinadas agendas ideológicas. Eso es lo que hay que conseguir trabajar, pero no eliminar el sistema. Creo que perderíamos mucho eliminando el sistema. Yo creo que es notable que exista un sistema de protección de derechos humanos supranacional, porque a veces el Estado se torna injusto, a veces el Estado se captura, y a veces el Estado permite el abuso sistemático. Entonces, si no tienes un sistema interamericano, un sistema supranacional, esos abusos se pueden quedar sin respuesta. Entonces, yo creo que lo que hay que trabajar, que es un trabajo titánico, reitero, es la desideologización de la justicia de los derechos humanos. Sí, claro, ahí porque el tema de derechos humanos es de ida y vuelta, ¿no? El derecho humano es para todos, no nada más para un grupo, ¿no? Lamentablemente, lo que vemos, lamentablemente las noticias que nos llegan sobre el tema de la Corte Interamericana es siempre en contra del país, ¿no? Por bueno, los temas que ya conocemos que no valen la pena mencionarlos, ¿no? Por eso era la pregunta. Sí, no, sin duda. O sea, en el tema del terrorismo, que es un tema muy sensible, la Corte Interamericana ha dicho cosas que a veces nos ofenden la memoria histórica, ¿no? Nos ofende la memoria histórica. Y sí, o sea, por eso. Pero eso es lo que yo creo que no se trata de desechar, sino de cambiar, ¿no? O sea, de tratar de impulsar un cambio, una neutralidad. Eso es lo más óptimo, en mi opinión. Ok, tenemos ahora la participación de Ignacio Velázquez. Ignacio, por favor, activa tu micrófono. Ignacio, ¿estás por ahí? Disculpa, me olvidé de activar el audio. Percy, gracias por tu tiempo y por la excelente presentación.
una pregunta simple y va más, es más de concepto, y la escucho permanentemente. Llega un momento que lo que más escucho es, no, tenemos ya muchos planes en el gobierno, muchos, los procedimientos y las leyes, ojo, no estoy saliendo del tema legal, ya están dados. Lo que nos falta es gente ética. ¿Y a qué voy? El otro día tuvimos una presentación de Sillonis y su plan de trabajo básicamente se basa en buscar gente ética, no hay más. ¿Qué opinas tú de ese planteamiento? Mira, sin duda, pero ojo, a veces por mirar demasiado la ética perdemos la técnica. Es decir, lo que quiero es... Disculpa, no, Percy, sí, pero dime, Ignacio. o sea, ¿qué tan mal estamos en técnica? Ojo, abre un poquito a la parte legal. O sea, tú tienes una gran profundidad en la parte legal. O sea, quiero que, no te digo que la descuides, pero yo creo que si haces un balance, ¿dónde es que estamos peor? Esa es creo que... Claro, lo que yo veo es que, primero, a nivel técnico, o sea, a nivel de profesional, por decir, de formación especializada, creo que nuestro país, al menos en lo legal es así, yo creo que en general en todas las ramas es así, la educación es muy dispareja. Es decir, tú tienes gente muy bien formada y gente pésimamente formada, pero ambos con un título profesional que vale lo mismo, porque ambos son dados por el lado, por la nación, ¿no? Y por lo tanto con posibilidad de acceder a puestos en públicos, por ejemplo, igual, o sea, los puntos que tú tienes en la mejor universidad del Perú o incluso en el extranjero valen igual que los puntos de una universidad que ha obtenido su licencia de SUNEDU sospechosamente, ¿no? Bueno, no de SUNEDU, no quiero hablar porque ahora hablar contra SUNEDU es como casi un delito. Entonces, pero bueno, lo que quiero decir es eso, ¿no? O sea, es decir, ese es un problema en el Perú, o sea, la brecha que hay en el tema educativo, no solamente de los colegios, tal, sino a nivel universitario, es tremenda. Entonces tienes profesionales técnicamente muy disímiles. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, mientras no arreglemos esa brecha, mientras no consigamos un estándar óptimo, como si hay en otros países, por ejemplo, yo en Alemania el estándar es óptimo, o sea, el estándar en general es óptimo. Lo que tienes que hacer es atraer a los mejores. Como Estado tienes que traer a los mejores. Y ahí viene, que es lo que yo insisto, y ahí viene también el tema ético, porque el tema ético es un bombo, ¿no? de los que se han apropiado determinadas personas, con determinada forma de entender la sociedad y el mundo, ¿no? La reserva moral del Perú se hablaba, ¿no? Por ejemplo, determinadas personas que hoy están presas por recibir más de 10 millones de dólares, ¿no? Es decir, el tema ético no es patrimonio exclusivo de determinados tipos de ideología. El tema ético, independientemente de lo que uno piense o cómo lo piense, si uno es liberal o de derecha o de izquierda o socialista o de centro, con inclinación a un lado o con inclinación al otro, igual, o sea, todos son éticos. La ética es un tema transversal, común a todos. Entonces, que llegue a un congreso gente de izquierda y gente de derecha, pues es extraordinario. Lo que tenemos que hacer es que llegue gente éticamente buena, de izquierda o de derecha. Que se elija un miembro del Tribunal Constitucional de izquierda o de derecha no es malo. Eso pasa en todo el mundo, pasa en Alemania, pasa en España, pasa en todo el mundo. El problema es que elijan a alguien capaz, o sea, profesionalmente reconocido o en el ámbito del derecho constitucional reconocido y ético, independientemente de que esté a favor o en contra de los LGTB, de aborto, da igual. O sea, lo que necesitamos es gente pensante y además éticamente, digamos, intachable. Ya. Mi posición, y yo lo que yo veo, lo que he visto, es que tenemos las cosas legales o las normas ya hechas. Y lo que más, nuestro vacío más grande es el ético. O sea, yo le cambio el orden nada más. Estoy de acuerdo que son las dos, pero yo considero que nuestro vacío más grande es ético hoy día. No, a ver, legal, si te refieres a legislación, te doy la razón. Es decir, no necesitamos más leyes. O sea, yo creo que si tú tienes buenos jueces, las leyes que tenemos las optimizas y, o sea, no tiene ningún problema. El tema no es legal. Es más, es peligrosa la ley, porque la ley la da un Congreso que no está formado, y además un Congreso que no tiene las técnicas de legislación que hay en otros países. ¿Qué sucede?
cuando en otros países se saca una ley, esa ley pasa primero por comisiones de expertos, traen a los mejores del ámbito específico que se regula, y ellos son los que discuten los proyectos y les explican a los congresistas por qué esto es bueno y por qué esto es malo. Entonces, lamentablemente en nuestro país, muchas veces ese procedimiento previo técnico se lo saltan, y lo que es peor, cuando se lo saltan o no se lo saltan, al final, por razones oscuras, terminan modificando las leyes o haciendo ciertas cosas a favor de ciertos intereses o de ciertos lobbies que se favorecen con determinadas leyes. Entonces, por eso, mientras, o sea, con un Congreso, y además al que accede, digamos, hay que reconocerlo, o sea, no acceden los mejores de nuestra sociedad, con excepciones, claro está, seguro que sí, pero en principio no. Lo que tenemos que hacer es resguardar nuestro sistema jurídico con buenos jueces, que hagan que esas leyes, a pesar de sus efectos, a pesar de sus deficiencias, permitan resolver justamente los casos concretos, de manera justa los casos concretos. Y eso es efectivamente jueces. O sea, por eso la insistencia en la pregunta, ¿no? O sea, yo no abogo porque nos convirtamos ahora en la nueva colonia angloamericana, pero sí que comencemos a darle más importancia a la labor del juez. O sea, el juez como boca que pronuncia las palabras de la ley, que era la idea de Montesquieu. Montesquieu decía, el juez es la boca que pronuncia la palabra de la ley. O sea, un juez que no piensa, un juez que solamente dice lo que la ley dice. Porque la ley es buena, entonces el juez dirá cosas buenas. Eso es absurdo, eso no va, no funciona. Hace mucho tiempo que está claro que no funciona así. El juez es el que decide. Y si tenemos a jueces pensantes, jueces justos, aunque la ley sea injusta, aunque la ley no sea técnicamente perfecta, el juez va a conseguir resolver las cosas de manera correcta y dar seguridad jurídica, dar tranquilidad, convivencia pacífica, respeto, tolerancia mutua, que son los factores importantes para que esta sociedad funcione bien, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde tenemos que trabajar. Gracias. Gracias, profesor. Ok, tenemos a Rafael Reyes. Rafael, por favor, activa tu micrófono. Percy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rafael, qué gusto. Qué gusto escucharte, como siempre. Igualmente. Percy, una consulta. Vemos actualmente que, o hemos estado viendo que la prisión preventiva se usa bastante como un tema político, mediático, pero lo que yo no sé o quiero entender es que si estas prisiones preventivas que estamos viendo en la prensa o que hemos visto en la prensa, que ahora felizmente han bajado, ¿es algo que está ocurriendo solamente en estos casos particulares o se ha extendido a nivel nacional el uso de la prisión preventiva? O sea, Sí. A ver, entiendo. Sí, ¿no te corté? ¿Te corté la pregunta? No, sí, justo estaba aclarando. ¿O es solamente un tema que es solamente de Lima o esto se ha vuelto común en el Perú? ¿Se está usando esto de una manera indiscriminada o mal, como una mala herramienta, ¿no? Cuando debería serlo el extremo, entiendo yo, ¿no? Sí, mira, yo sí creo que, a ver, los jueces pueden ser que decidan imponer mayores prisiones preventivas, pero porque muchas veces la legislación está intensificándose. Es decir, si uno analiza un poco la legislación sobre prisión preventiva, se puede percatar uno que ha existido mecanismos para ir convirtiéndola en un mecanismo, o se ha ido reformando la prisión preventiva para convertirla en un mecanismo más usado por los jueces. Entonces eso lleva a que los jueces terminen usando la base. Claro, esta situación de pandemia, claro, con una población con un 140% de exceso y en algunos penales 500% de hacinamiento, ha tenido que ir para atrás. Entonces, han sacado leyes con la finalidad de hacer cesaciones de las prisiones preventivas, unos de carácter automático para delitos leves y otros a través de revisiones de oficio, incluso por parte de los jueces. Entonces, claro, definitivamente tenemos una sobrepoblación. O sea, de hecho, del 100% de personas presas en los penales, el 40% son procesados, ¿no? Entonces, creo, o sea, las cifras por lo menos nos arrojan una gran cantidad de procesados. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Pero creo que no se va a la velocidad a la que tendría que irse, ¿no? Yo creo, y además creo que no hay razones técnicas para poder retardarlo tanto. Es el desarrollo del grillete electrónico. Es decir, tú necesitas a determinada persona tenerlo ubicada para que no se fugue, tal y todo lo demás. Ponle un grillete electrónico. Ponle un grillete electrónico. Y hay una ley que permite utilizar el grillete electrónico ya no solamente para condenas, sino también para procesos, para procesados.
Eso es algo que tendría que utilizarse de manera mucho más usual en estos procesos y no pedir prisión preventiva. Entonces, ¿qué se está vendiendo? Y ese es el error, nuevamente, por la politización. ¿Qué es lo que se está vendiendo? La idea de que la prisión preventiva es una especie de adelanto de pena. Y eso no es así. La prisión preventiva no es un adelanto de pena. La gente cuando dice, uy, le metieron prisión preventiva, ¿no? Incluso algunos periodistas dicen, le impusieron la pena de prisión preventiva, como si la prisión preventiva fuera una pena. La prisión preventiva no es una pena, es una medida de aseguramiento. Es decir, existe riesgo de que te fugues, así que yo te voy a tener preso aquí para juzgarte, para investigarte y juzgarte. De manera tal que cuando te tenga que meter preso porque cometiste el delito, te tenga a la mano. ¿Ya? Entonces, es ese sentido, es una medida de aseguramiento. Entonces, si yo puedo conseguir esa medida de aseguramiento, no metiéndolo preso, sino con un grillete electrónico, por ejemplo, ¿qué consigo? Primero, que si mañana más tarde lo absuelvo, no he cometido un error grave con esta persona. Porque meter a una persona en prisión le puede pasar cualquier cosa. Segundo, el gasto del Estado de tener una persona en alimentación, seguridad y además el tema sanitario, hoy que lo vemos con el COVID, pero antes ha sido tuberculosis, SIDA. O sea, como ahora nos morimos por COVID, sí nos importa, pero antes se morían por TBC y por SIDA y no nos importaba, no era noticia. ¿Entienden? Entonces, y luego el tema del desarraigo, ¿no? El sacar a una persona de su familia y su trabajo y meterlo en una prisión, ¿no? Tiene un efecto desocializador potentísimo. Entonces, meter preso a una persona en el Perú y en cualquier sistema judicial civilizado tendría que ser una excepción, tendría que ser un capo de la mafia que si no lo mete preso va a seguir matando. Luego, utilicemos grilletes electrónicos, cauciones para los que pueden pagarla, y grilletes electrónicos para el resto de personas. Entonces, yo no entiendo, la verdad, que en el siglo XXI tengamos que seguir utilizando, o sea, con todo este crecimiento de las tecnologías y todo lo demás, tengamos que seguir utilizando la prisión preventiva física, para asegurar a un imputado, a un inocente, porque se le presume inocente, que está sometido a una investigación y a un proceso, ¿no? Tendríamos que encontrar estos otros mecanismos. Entonces, coincido contigo en que es necesario dejar utilizar la prisión preventiva, pero ojo, no, porque mucha gente va a decir, pues vamos a generar impunidad. No, a esta persona lo vamos a procesar, pone su grilletito y lo controla. Incluso los grilletes tú puedes dimensionarlo de manera tal que la persona puede ir a trabajar y volver a trabajar sin ningún problema. O sea, y el grillete electrónico lo sigue detectando dentro de un radio de movimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que creo yo resultaría mucha menos injerencia. Bueno, al que ya no le gusta el grillete electrónico, pues ya tampoco pida mucho, ¿no? Es mejor un grillete que estar en Río Seco, ¿no? Sí, de hecho. Listo, gracias. Gracias, Percy. No, Rafael, gracias por tu pregunta. Gracias. Alejandro Riofrío, por favor. Ok. Ups. Sorry. Percy, gracias por la exposición. Tengo una pregunta. A mí, lo más fácil, por lo menos para mí, quién sabe, a pesar de ser un optimista, cuando se trata del Poder Judicial me convierto en un poquito pesimista. Se escuchan tantas cosas feas, se ven tantas cosas feas. La pregunta que te quiero hacer es, si miras al Perú hoy, comparado a los últimos 20 años y pensando en los próximos 20 años, ¿crees que hemos retrocedido? ¿Crees que vamos por buen camino? ¿Estamos peor que antes, mejor que antes? O sea, ¿tenemos cura? Esa es la pregunta realmente. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, Alejandro. Ahora, una pregunta muy difícil de responder. Porque, a ver, en cuanto al diagnóstico, quizás no es tan fácil, pero si tenemos cura o no, bueno, no sé si puede haber un Putin aquí que pueda crear la cura para esta enfermedad que es la crisis del Poder Judicial. Mira, ya que, como en todo, se avanza en unas cosas y se retrocede en otras. Yo creo que sí se ha avanzado en una formación de los jueces, o sea, por lo menos en un deber de motivar que los jueces las decisiones. Es decir, antes el juez prácticamente decidía al ojo, ¿no? De buen cubero. Mira, ¿sabes qué? Ya, te doy la razón, te meto presos 8 años porque se me ocurren 8, ¿no? Entonces, era muy arbitrario. Claro, cuando hace 50 años los jueces eran jueces probos, buenos, entonces no
no era una arbitrariedad, o sea, era discrecionalidad y a veces era muy justa. Pero cuando los jueces ya de alguna forma pierden eso, comienzan a perder eso, porque eso es producto de la propia masificación, es decir, cada vez más hay más órganos jurisdiccionales y no es lo mismo pues la justicia en un determinado pueblo que quizás en la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Entonces, cuando digamos, va adquiriendo poder, o sea, va generándose más jueces y también acceden a esos puestos posiblemente personas con muchos problemas, digamos, ¿cómo podría decirlo sin que suene feo? O sea, con muchos prejuicios, por decirlo así, ¿no? Entonces, al final, esa discrecionalidad comienza a convertirse en dictadura, en arbitrariedad, ¿no? Entonces, eso pasó en el Perú, de alguna forma. Entonces, los jueces comenzaron a ser bastante dictatoriales, bastante tal. Entonces, se ha trabajado mucho en la motivación. Los jueces tienen que motivar, los jueces tienen que tal. Y creo que hoy por hoy, mal que bien, los jueces motivan sus decisiones en audiencia o por escrito en las resoluciones que emiten. Creo que, por el contrario, en lo que sí se ha perdido bastante es, creo, en la independencia. Yo creo que el Poder Judicial está perdiendo independencia. Primero, la política de la que nunca se ha conseguido desprender, de la política y sobre todo del Ejecutivo. Pero sobre todo yo creo del nuevo mecanismo de presión que es la justicia mediática. Es decir, creo que hoy los medios de comunicación ejercen demasiada capacidad de influir sobre el Poder Judicial. O sea, hoy por hoy, la opinión de un periodista en su programa sobre un juez, sobre un fiscal, puede generar en este juez o fiscal efectos que quiere evitar y por eso termina favoreciendo o en todo caso decidiendo conforme lo dicta o lo mandan los órganos o los medios de comunicación. Más aún en un país donde hay cierta concentración de medios, es mucho más peligroso todavía, mucho más peligroso. Porque si fuese plural, bueno, de alguna forma ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que hay conseguido, yo creo que en eso sí hemos retrocedido. Pero más que retrocedido, es un nuevo problema, ¿no? Que no hemos resuelto. Y eso es lo que habría que trabajar, creo yo. Y como todo buen optimista, como todo buen profesor, yo creo que sí hay cura. Yo creo que sí hay que trabajar con las nuevas generaciones. Confío mucho en las buenas generaciones. Tienen cosas malas las nuevas generaciones. Yo los veo pues, porque son mis alumnos, los veo jóvenes. Tienen cosas, o sea, definitivamente son más horizontales, ¿no? El alumno ya al profesor es más horizontal, lo que no lo veo necesariamente mal. Pero sí los noto con más ganas de hacer justicia, o sea, con ganas de cambiar el país, de mejorar las cosas. O sea, me parece que los jóvenes empiezan a ver el problema social y ya no solamente el problema individual. O sea, ya no es un tema de nuestra generación que era un tema individualista, ¿no? ¿Cómo sobrevivimos, no? ¿Cómo conseguimos leche? ¿Cómo conseguimos pan? ¿Cómo conseguimos azúcar, no? O sea, ya pasamos de una etapa de supervivencia que teníamos con la crisis económica de nuestro país. Ahora ya, bueno, después de esta crisis, yo no sé qué pasará de la crisis económica que nos viene, pero como que ya los jóvenes empiezan a ver más el tema social. Entonces, yo sí creo que ese insumo humano puede ser muy útil si es que lo formamos éticamente y profesionalmente. Yo creo, por eso cuando Ignacio me preguntó, creo que las dos cosas son importantes, fundamentales, ética y técnica. O sea, si no lo formamos éticamente bien y técnicamente bien, esos dos factores de la ecuación son fundamentales y tenemos que potenciarlo muchísimo, ¿no? Y eso nos va a generar la cura o cambiar el sistema. Yo sí soy optimista. Yo sí soy optimista. Muchas gracias. No, gracias a ti. Percy, hay una consulta de Mela Salazar. Ella dice que la corrupción de funcionarios públicos debiese ser tipificada como una traición a la patria, más en épocas de emergencia. Y debería tener sentencias ejemplares, como por ejemplo la muerte civil. ¿Es posible esta figura? ¿Es posible llegar a esto? A ver, la muerte civil ya está, o sea, la inhabilitación perpetua está para delitos de corrupción en el Código Penal. No está la cadena perpetua, pero sí los delitos son imprescriptibles. Pero, miren, yo sé lo nocivo que es la corrupción para un país. Creo que todos lo sabemos.
y creo que gran parte de los problemas de nuestro país se debe precisamente a la corrupción, que es un problema general, y no solo de funcionarios públicos, porque también es corrupto el que corrompe, y también es corrupto aquel que recibe o pide beneficios por decisiones privadas. O sea, la corrupción privada también es corrupción. Pero lo que no podemos hacer es perder, o sea, dejar que la justicia se emocionalice, ¿ya? Es decir, que terminemos por esta situación, evidentemente, de disconformidad, por esa situación de hartazgo, ¿no? Frente a una situación endémica, cultural en el país, terminemos estableciendo mecanismos de reacción, digamos, digamos, exagerados o sobredimensionados. Es lo que, o sea, estamos haciendo, o sea, convertir la corrupción en traición a la patria es exactamente lo mismo que Fujimori hizo con muchos delitos. Y que trajo como consecuencia, porque determinados delitos de robo o hurto se convirtieron en traición a la patria, además del terrorismo. Entonces, convertirlo en traición a la patria tuvo problemas porque luego vino el TC y dijo todo esto es inconstitucional, tal, los jueces sin rostro, militares, tal. Tuvimos que volver a juzgar a todos los terroristas y volver a condenar con gasto para el Estado, tiempo, horas, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que no nos acordamos de nuestra historia más reciente. O sea, ojo, no hay nada más eficaz para la justicia que ser justa, valga la redundancia. Es decir, lo único que asegura que una decisión judicial permanezca y sea legítima e inamovible es que sea justa. Pero si nosotros comenzamos a exagerar en el estándar porque queremos reprimir como sea, quitándole derechos, restringiéndole derechos, metiéndole penas, calificativos, etcétera, etcétera, lo que vamos a generar es que mañana más tarde alguna revisión constitucional, algún tribunal de derechos humanos, etcétera, etcétera, como hizo con el caso de los terroristas de Fujimori, termine diciendo, oye, esto está mal hecho porque exageraste, porque esto es desproporcionado, porque le privaste de derecho, porque le impediste esto, porque le hiciste tal cuestión. Entonces, eso es el problema que creo que tenemos que evaluarlo. O sea, la justicia hay que evaluar, o sea, la justicia es un tema de eficacia y garantías. O sea, no solamente es eficacia, sino también garantías. Entonces, hay que asegurar que las garantías se respeten para que el proceso sea legítimo, ¿no? Entonces, yo entiendo a las personas y el disgusto que hay contra la corrupción, ¿no? Como lo hubo contra el terrorismo en los 80, ¿no? Pero no cometamos los errores. Acuérdense también otro problema. En la época del terrorismo se creó la figura del arrepentido. Y el arrepentido era un terrorista que a veces imputaba terrorismo a personas que realmente no eran terroristas con la finalidad de beneficiarse con exclusiones de la pena. Y muchas veces, muchas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han terminado, es más, tuvo que crearse una comisión de revisión para sacar a esos terroristas condenados, terroristas entre comillas, condenados por puras declaraciones de arrepentidos. Una comisión que lo presidió un sacerdote. Y que tuvo que sacar a todos. Claro, ahí viene todo el tema que se dice a García Sayán que liberó terroristas, ¿no? Pero a lo mejor alguno por ahí se coló, pero hay muchos que efectivamente estaban mal condenados. Entonces, ¿por qué? Porque sus condenas se basaban en arrepentidos que solamente lo habían incriminado con la finalidad de librarse de responsabilidad. Ojo, tengamos cuidado con nuestros colaboradores eficaces, porque muchas veces el colaborador eficaz puede terminar incriminando a una persona para beneficiarse. Y eso no sería nada raro, Perú lo ha demostrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que establecer estándares que garanticen que eso no va a ser producto de un abuso. En una conversación con César Azabache, colega y amigo, él decía, por ejemplo, y yo coincido con él, que un colaborador eficaz no es la prueba. El colaborador eficaz no puede ser la prueba, porque el colaborador eficaz tiene un interés, es una prueba sospechosa. ¿Qué tenemos que hacer? El colaborador eficaz te tiene que dar la prueba. Te tiene que decir, mira, esto efectivamente fue así. ¿Y cómo te lo pruebo? Acá está el documento, acá está la grabación, acá está el fil, acá está el correo electrónico, tal. Esas son las pruebas, porque esas son objetivas. Pero si yo voy a pretender meter preso a una persona simplemente porque un colaborador eficaz dijo que le había dado, o que le llevó de esta o de otra forma, entonces lo que estamos haciendo es
favoreciendo, en mi opinión, que los colaboradores eficaces empiecen a buscar beneficios penales creando ficciones o historias que a veces a los fiscales les interesa. O sea, a juicio no tiene que ir un colaborador eficaz. A juicio tienen que ir las pruebas que uno consigue a través de un colaborador eficaz. Porque el colaborador eficaz es una prueba sospechosa. Es una prueba de la que hay que dudar, porque el colaborador se beneficia. Se beneficia de la declaración. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, las garantías es muy importante. Entonces, no radicalicemos el aspecto preventivo, represivo, sino que hay que mantener siempre la ecuanimidad, la racionalidad, y eso nos va a garantizar una justicia, redundantemente, una tautología, una justicia más justa, ¿no? Ya, ahí. Justamente ahí viene a colación otro punto también, que es el de la figura del perjurio, que creo que no se da acá en el Perú, ¿cierto? En otros países, por ejemplo, un testigo que miente y se demuestra que miente, pues creo que va a la cárcel, ¿cierto? Y esa es una figura que le llaman perjurio, ¿cierto? No sé. Eso se da aquí en el Perú porque da la impresión de que es la regla, digámoslo así, en la mayoría de abogados, sobre todo en temas penales, de que de cierta manera comienzan a jugar con la verdad, con los hechos, para un poco poder tergiversarlos, y a pesar de que saben exactamente, porque obviamente hay una confesión que es muy interna, muy privada, muy íntima, entre el patrocinado, ¿no? y el abogado, pero tratan en todo caso de poder ver la forma de cómo darle la vuelta a la verdad, a los hechos, y muchas veces se cae en esta figura, ¿no? En inventar cosas, lo dijiste ahora con el tema de los colaboradores eficaces, ¿no? Que hay gente que muchas veces hasta dice mentiras con tal de salvar el pellejo, ¿no? Entonces, ¿existe la figura de perjurio en el Perú? ¿Tú crees que debiese en todo caso penalizarse? Porque no he visto, la verdad, que ningún caso en donde se haya demostrado que efectivamente mintió, y han habido muchísimos casos, ¿no? Donde se ha visto, y sin embargo no se ha hecho nada. Claro, a ver, la figura del perjurio sí existe, está tipificado, o falso testimonio, pero es para los testigos. Quien no tiene, o sea, quien sí tiene el derecho, entre comillas, derecho a mentir, es el imputado, o sea, el que comete el delito. Yo sí podría, por ejemplo, decir, no, yo en ese momento, okay. Hay un principio que se llama un derecho que es el derecho a la no autoincriminación. Entonces, por lo tanto, la interpretación que muchos le dan a este derecho, en la tradición por lo menos europeo continental, es de decir, oye, yo como tengo el derecho a no autoincriminarme, puedo mentir y no me pasa nada. De hecho, por ejemplo, los imputados cuando declaran no juran. En cambio, los testigos sí juran, por eso se llama perjurio, ¿no? Porque está haciendo contra el juramento de decir la verdad. Pero tú tienes razón en un punto, y es que esto no se persigue. O sea, tú estás en un juicio y un testigo dice A, y luego más tarde dice no A, y no le pasa nada, ¿no? O sea, en otros países, un testigo cambia su versión, y lo que hace el juez en audiencia mismo es llamar al policía que está en la puerta y decirle, señor, lléveselo a este señor preso ahora mismo. No, lo mete preso. Que le abran inmediatamente una investigación por falso testigo. Entonces, claro, tenemos una cultura de la mentira. O sea, uno miente y no pasa nada, ¿no? Uno miente y no pasa nada. Uno puede crear infundios y a pesar de eso no le pasa nada. Entonces, claro, hay estímulo para ser mentiroso. Hay estímulo para afectar el sistema, ¿no? En cambio, si el ciudadano sabe que si miente en un proceso, en una declaración, va a terminar preso, te aseguro que se lo va a pensar bien. O sea, tipificado está. Ahora, la pregunta es, ¿tendríamos que extenderlo eso también a los imputados? ¿No? Por ejemplo, los americanos sí lo tienen extendido. O sea, el americano te dice dentro de los Miranda Rights, dentro de los derechos del caso Miranda, te dice, usted tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. ¿Qué dicen los gringos? Los gringos te dicen, usted tiene el derecho a no declarar. Ahora, si declara, agárrese. ¿Entiendes? O sea no tiene el derecho a mentir, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor tendríamos que reevaluar si el derecho a la no autoincriminación es solamente el derecho a no declarar, pero en el momento en que tú declaras, eso sí tiene efectos procesales, ¿no? O sea, entonces,
eso es un poquito lo que tendríamos, reitero, que verlo. Bueno, tiene Sería efectos procesales. una práctica del derecho inglés aplicada, en todo caso, en el derecho romano, ¿no? Sí, claro, bueno, pero además, a ver, lo utilizamos sí porque, por ejemplo, las declaraciones falsas se utilizan para evaluar peligro de obstaculización, y entonces darte una prisión preventiva, o lo utilizan como falso, como un indicio que es la mala justificación para condenarte, pero no se sanciona, o sea, no hay un delito, no hay un delito. Y yo creo que los colaboradores eficaces se aprovechan de eso, ¿no? Porque saben que es como, mira, estoy preso, ¿no? Como el caso de este señor Budian, ¿no? Budian, que es el de Susana Villarán, ¿no? Castro. Condenado, metido en prisión. Y entonces, bueno, pues vamos a comenzar a hablar, ¿no? Entonces, a veces en algunos casos, claro, puede dar información correcta y útil para las investigaciones, o a veces puede comenzar simplemente a inventársela, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los colaboradores eficaces, ¿no? Y más aún, filtrar, porque muchas veces pasando esto, el Ministerio Público lo hace y está mal, filtrar declaraciones que deberían ser reservadas y secretas como las de colaboradores eficaces, porque son aspirantes a colaboradores eficaces, ¿no? Y ser muy estrictos, ¿no? Fíjense, en el caso de Odebrecht hay un tema que no se ha discutido en medios y es bien duro, ¿eh? A Jorge Barata, que es el principal colaborador de todas estas causas, le han pagado más de $8 millones para que declare el Odebrecht, ¿no? Y a todas sus planas directivas les paga un sueldo actualmente de más de $28.000. Y Jorge Barata se ha llevado todo su patrimonio del Perú. Ningún fiscal le ha cogido un sol a Barata. Barata se lo ha llevado todo a Brasil, ¿no? Yo no digo que Barata mienta, a lo mejor dice la verdad. Pero ojo, hay que ponderar en el platillo todos estos factores, ¿no? Porque, ojo, si a mí me dan bueno, no, bueno, diría que no, pero no sé, me lo pensaría por lo menos, ¿no? Si me dicen, oye, te doy 8 millones, tal, por lo menos lo pensaría. 5 minutos, ¿no? A ver, estoy tratando de hacer un chiste, pero lo que quiero decir es pensarlo, hay que evaluarlo, y en general con todos, ¿no? Todos los colaboradores, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a desarrollar, una cultura jurídica de la verdad, ¿no? De la veracidad, ¿no? Algo que Kant en la tradición nuestra trabajó muchísimo, ¿no? El tema de la mentira y la proscripción de la mentira y de crear una sociedad de verdad, no de la verdad ideologizada, ¿eh? Sino de la verdad real, material, ¿no? Perfecto. Finalmente, para terminar, dentro del ámbito de la seguridad ciudadana, el tercer eslabón de la cadena de valor de la seguridad ciudadana es lo que corresponde a la persecución y la penalización del delito, ¿no? El primer eslabón es la prevención y después lo que tiene que ver con la Policía Nacional del Perú, ¿no? El Serenazgo. En este eslabón, que actúa obviamente el tema de criminalística, el tema de Poder Judicial, el tema del Ministerio Público, se maneja mucha información, es una gran fuente de información porque de aquí se pueden sacar mucha información respecto del tema de tanto de los delitos como de las víctimas, como de los victimarios, ¿no? Y entender un poco más la mecánica del delito. Y aquí en el Perú yo quería, en todo caso, un poco ver, por ejemplo, en Chile, el Ministerio Público, que es uno de los actores dentro de este tercer eslabón, mira la calidad de información que maneja y ellos tienen como principales indicadores, por ejemplo, número de ingresos, número de términos, número de delitos ingresados, número de delitos terminados, número de imputados conocidos, número de penas de privación de libertad, tiempo promedio de tramitación, número de juicios orales realizados, número de medidas cautelares, número de víctimas mujeres, número de víctimas hombres, número de ingresos por ley de responsabilidad penal adolescente, número de términos por ley de responsabilidad penal adolescente, número de ingresos por ley de violencia intrafamiliar, número de términos por ley de violencia intrafamiliar y otros. En el caso del Perú, te voy a mencionar los indicadores que se tienen, ¿no? Número de fiscalías, número de fiscales, número de servicios forenses y el número de delitos según tipo y provincia. Y pare de contar, ¿no? Entonces, me parece, y no sé si tú estás de acuerdo, que el Poder Judicial, sobre la base de su autonomía,
no está prestando la suficiente colaboración a la sociedad a través de brindar información que podría estar para dominio público y obviamente para mejorar el sistema de seguridad ciudadana, el combate hacia el crimen, ¿no? Y la violencia. Entonces, ¿de qué forma podría mejorarse este tema? Porque entendemos que el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen ahorita todo un sistema, manejan todo casi electrónicamente, ¿cierto? Entonces pueden brindar esta información. ¿Qué es lo que hace falta simplemente para que pueda salir a la luz esta información? Decisión. O sea, yo creo que como tú muy bien lo dices, o sea, hoy por hoy, en el siglo XXI, es imposible alegar que no tienes la capacidad técnica de hacer, digamos, de hacer esas estadísticas judiciales, ¿no? Esas estadísticas judiciales o fiscales son muy importantes porque un poco te van a mostrar la tendencia de determinados delitos, tipo de víctima, como por ejemplo tienen los chilenos. A ver, hay determinados iniciativas, emprendimientos que se han hecho, por ejemplo, los observatorios de criminalidad que se han hecho por parte del Ministerio Público, que lo que buscan es precisamente recoger toda esta información, pero son, digamos, emprendimientos muy particulares, sin falta de una idea orgánica, ¿no? Que funcione bien. Y definitivamente eso es, o sea, la información estadística de los tipos de delitos, el nivel de procesos, etcétera, es fundamental. ¿Para qué? Y aquí quiero darte la foto completa. Es importantísimo para poder tener una idea clara de todo el problema criminal. ¿Y por qué? Y ese es el gran problema de nuestro país, el gran problema de nuestro país. Porque no hemos desarrollado lo que en otros países sí se ha desarrollado muchísimo, en Estados Unidos, por ejemplo, y en España en los últimos tiempos muchísimo también, es lo que se conoce como criminología, los estudios criminológicos. Que no son abogados, muchos creen que los criminólogos son abogados. No, los criminólogos no tienen nada de abogados, los criminólogos son sociólogos. Son sociólogos que se dedican a estudiar un problema social, un fenómeno social que es el delito. Y ese estudio, dentro de las distintas perspectivas que tienen, uno de las variantes de estudio es toda la parte, digamos, referida a las causas del delito, ¿no? Entonces, la llamada de criminología etiológica, o sea, el origen del delito. ¿Cuáles son las causas del delito? ¿Por qué? Porque como todo problema, como todo mal, como toda enfermedad, en este caso una enfermedad de la sociedad, no puedes tú curarla si no tienes un diagnóstico. O sea, si tú no sabes cómo se presentan los síntomas, cómo se presenta el fenómeno y cuáles son sus causas sociales, no lo vas a curar. Nunca. Vas a meter presos y vas a llenar tus cárceles como las tenemos ahora, pero no vas a resolver el problema. Miren, yo siempre le digo a mis alumnos, el derecho penal es paracetamol, solo te calma el dolor, nada más, pero no te cura la enfermedad. La única forma de curar la enfermedad, que en este caso es reducir la comisión de delitos, es eliminando los factores criminógenos sociales. ¿Por qué, por ejemplo, hay violencia doméstica? ¿Por qué, por ejemplo, existe creación de pandillas? ¿O por qué la gente se dedica a tal? ¿Qué problema hay? Problemas migratorios, problemas evidentemente de juventudes o de deserciones escolares, problemas de marginalidad, problemas sociológicos, clubes de fútbol, qué sé yo. O sea, barras bravas. Lo que quiero decir es que yo no lo sé porque yo soy abogado, yo me ocupo de interpretar la ley, pero tendría que haber criminólogos, gente que haga trabajos del campo y determine cuáles son las causas de estos delitos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Estado? No el Poder Judicial, el Ejecutivo. Desarrollo de políticas públicas dirigidos a corto, mediano y largo plazo a eliminar estos factores de generación de esta criminalidad. Entonces, ¿por qué los padres no le dan alimentos a los hijos a pesar de que tienen plata? ¿Por qué? Debe haber alguna razón. Entonces tenemos que estudiarlo, tenemos que trabajarlo. ¿Por qué hay tiranos domésticos que golpean a sus mujeres? Tenemos que estudiarlo y determinarlo. ¿Por qué hay delincuentes juveniles? Tenemos que estudiar. Entonces no lo estudiamos. ¿Y qué cree? ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que hace el Congreso? Saca una ley. ¿Qué haces? Incrementa pena, incrementa pena, incrementa pena, incrementa pena. ¿Por qué hay corrupción? Hay que pensarlo. ¿Por qué hay corrupción? ¿No? ¿Por qué el funcionario público, y no digo la gran corrupción, que ya eso no tiene explicación y por eso es bien reprochable,
pero la corrupción baja, la del policía de tránsito, la del empleado municipal del trámite. ¿Por qué hay? ¿No? Entonces, hay que eliminar esos factores. O sea, determinándolos, podemos eliminarlos y trabajarlos. Y realmente reducir la criminalidad en seguridad ciudadana, pero en cualquier otro ámbito del delito. Pero hay que tener claro, o sea, luchar contra la criminalidad sin estos estudios criminológicos es como tratar de pegarle a alguien con la luz apagada. No lo vamos a ver. A lo mejor le doy un golpe, pero de casualidad. Lo que tenemos que hacer es prender la luz. Prendemos la luz, vemos bien dónde estamos y desarrollamos políticas públicas. Y no simplemente rellenamos las cárceles con gente que al final nos generamos otro problema social, que es todo el problema del hacinamiento carcelario del que ya hemos hablado. Ok, Percy. Y con esto ya estamos terminando la exposición. Te agradecemos bastante, muy enriquecedora tu ponencia. Nuevamente te invitamos a que puedas seguir apoyándonos, asesorándonos en este tema y en muchos otros para poder dar las soluciones a todos los problemas que tiene nuestra región, ¿no? Y de ser posible, si es que son a nivel nacional, pues que sea para todo el país. Gracias, Percy, de todo corazón, realmente muy, muy, muy enriquecedora. No, gracias a ti, Jorge, gracias a todos, a Alejandro por la invitación también, y a todos ustedes por darse tiempito a estas horas de escucharme. Y nada, un gusto verlos a muchos porque nos conocemos con todos, casi todos. Gracias. Gracias, Percy. Gracias, Percy. Gran abrazo. Cuídense. Igualmente.